Muy bien. Buenos días a todas y a todos. Es un honor darles la bienvenida a este evento conmemorativo del Día Mundial de la Bioética, el cuarto que organizamos ya en este posgrado. Hoy nos volvemos a reunir como una comunidad apasionada y comprometida para explorar, reflexionar y debatir sobre cuestiones éticas críticas en el ámbito de la biomedicina y la investigación científica. Y como ustedes ya saben, la bioética a lo largo de los años ha tratado de evolucionar en paralelo con la ciencia y la medicina. Y en un mundo caracterizado por una acelerada y constante transformación, la importancia de la bioética nunca ha sido más evidente. A medida que continuamos alcanzando nuevas fronteras en la genómica, la biotecnología, la inteligencia artificial y otros campos, debemos asegurarnos de que los avances científicos estén arraigados en principios éticos sólidos. Desde siempre, este evento ha tenido la suerte de reunir a expertas y expertos académicos, profesionales de la salud y a todas y todos aquellos apasionados por la bioética. El día de hoy no es una excepción y nos dedicaremos a explorar cuestiones cruciales relacionadas con la argumentación y el pluralismo en nuestra área del conocimiento. Nuestro objetivo es fomentar la discusión abierta y el intercambio de ideas. A lo largo de este día escucharemos al doctor Fabián Bernache Maldonado y al propio núcleo académico de este posgrado, así que seguro tendremos la oportunidad de aprender en comunidad y de forjar nuevas conexiones en el campo de la bioética. Les animo a participar activamente, a hacer preguntas y a compartir sus perspectivas. La bioética, recordemos, no es un campo estático, sino un diálogo en constante evolución. Les expreso mi agradecimiento por su presencia el día de hoy, pues estoy emocionado por las discusiones fructíferas y el intercambio de conocimientos que estamos a punto de llevar a cabo. Solo me resta cederle el micrófono al doctor Nelson Guzmán, director de nuestra unidad, para que inaugure oficialmente este evento y nos dirija unas palabras, y posteriormente el maestro Cicerón Muro moderará la conferencia magistral que les tenemos preparada. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, doctor Juan Manuel García Garduño, responsable del programa de la especialidad en bioética. Agradezco a todos los participantes a esta jornada en la que se celebra a partir de un dictamen de la UNESCO, el Día Mundial de la Bioética. Agradezco a los participantes, a los miembros del núcleo académico que participan en este programa de especialidad, obviamente también a nuestro invitado especial, doctor Fabián Bernache Maldonado, de la UDG, de la Universidad de Guadalajara, a los estudiantes y demás personas que nos acompañan el día de hoy para celebrar el Día Mundial de la Bioética. Para la Unidad Académica de Filosofía, somos conscientes de que los problemas relacionados con la bioética, más que nunca en la actualidad, son vigentes. Estamos a unos días de que se celebró en la maestría en Pensamiento Crítico y Hermenéutica una jornada, un coloquio en el que se habló del transhumanismo y este sería uno de los problemas vigentes, no el único, pero hay en la actualidad muchos problemas éticos pero relacionados con el posicionamiento que el hombre tiene frente a la naturaleza, frente a la vida, frente a sí mismo. Creo que es una oportunidad para hacer reflexionar y crear vasos comunicantes a las diferentes áreas que inciden o que tienen frente a sí problemas en la vida práctica, en la vida profesional, desarrollados o vinculados con la bioética. Esta es la cuarta ocasión que se celebra por parte de la especialidad, casi desde su fundación se ha venido celebrando el Día Mundial de la Bioética por parte de la unidad académica. Esperamos seguir haciéndolo, esperamos que esta jornada sea muy fructífera para todos ustedes, que haya una participación y un intercambio de experiencias entre los diferentes sectores profesionales que convergen en esta especialidad. Bueno, pues por mi parte sería todo. Voy a declarar formalmente iniciado los trabajos de esta jornada en que se celebra el Día Mundial de la Bioética, siendo las 11 de la mañana con 10 minutos del día 19 de octubre de 2023. Agradezco a todos su presencia y bueno, pues
regreso al micrófono al maestro Juan Manuel García Garduño para que continúe con la presentación de nuestro ponente y algunas indicaciones, si es que las haya, para el desarrollo de la misma jornada. Muchas gracias a todos por su asistencia. Bueno, seguimos en comunicación. Muchas gracias al doctor Nelson Guzmán. Y pues le cedo el micrófono a nuestro compañero Cicerón Muro Cabral para que nos presente al ponente y demos inicio al primer evento del día de hoy. Muy bien, muchísimas gracias. Voy a permitir primero leer la semblanza del doctor Fabián Bernache y después dar nombre de la conferencia, que seguro ya todos y todas vimos en redes sociales. El doctor Fabián Bernache Maldonado es profesor investigador titular del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y del Cuerpo Académico Retórica, Lógica y Teoría de la Argumentación. Es egresado de la Universidad de Guadalajara, realizó estudios de posgrado en la Universidad de Nantes, Francia, y en el Instituto Jean-Nicot, París, Francia, donde tuvo el grado de doctor en Filosofía y en Ciencias Cognitivas, en 2012. Sus intereses de investigación se centran en las capacidades cognitivas de argumentación y razonamiento, defendiendo la tesis de que nuestra capacidad intuitiva de formular y evaluar razones está fundamentalmente basada en nuestra capacidad de aplicación de conceptos. Igualmente, sus intereses se centran en la noción de representación mental, particularmente en la crítica de las teorías representacionalistas de la mente. Ha publicado diversos artículos sobre estos temas en revistas científicas de México, Chile, Ecuador y España. Es profesor con perfil de Ciaura Prodep. Ha impartido cursos de lógica, matemática 1 y 2, teoría de la argumentación y filosofía del lenguaje 1 y 2 en la licenciatura en filosofía en la Universidad de Guadalajara, así como los cursos de epistemología y taller de lógica filosófica en la maestría en estudios filosóficos y de argumentación en la maestría en bioética. Ambos programas de posgrados en la Universidad de Guadalajara. Y también decir algo personal, que es uno de los profesores que más admiro intelectual y personalmente, siendo honesto. Así que me da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros. Y su conferencia se titula Condiciones y consecuencias de aplicación, conceptos y argumentos en bioética. Y sin más, le cedo la palabra al doctor Fabián. Sí, bueno, muchísimas gracias, Cicerón, por esta presentación. Y bueno, yo también tuve la oportunidad de ser profesor de Cicerón durante sus estudios de posgrado en la maestría en estudios filosóficos, y bueno, la suerte de conocerlo y de conservar una relación con él. Entonces, bueno, también de mi parte, pues, tengo esa suerte. Y bueno, sí, mis intereses de investigación están más centrados hacia la argumentación, digamos, es el área en la que he trabajado, en la que, digamos, centro la mayor parte de mi trabajo. Aún así, bueno, tuve la oportunidad, como Cicerón lo acaba de comentar, de impartir el curso de argumentación en la maestría en bioética. Y realmente, bueno, fue muy interesante para mí, digamos, reflexionar sobre la complejidad de los problemas de bioética, y también como una manera de poner a prueba ciertas tesis que defienden una argumentación, ver cómo funcionan en bioética, ¿no? Sobre todo que me parece que la necesidad de la argumentación, la necesidad de argumentación no es la misma en todas las áreas de conocimiento, ¿no? Áreas de conocimiento donde tenemos criterios muy claros para decidir las cuestiones, ¿no? Claro que dependiendo de la cuestión de la que se trate, es necesario aportar el elemento argumentativo, o a veces simplemente construir un método, digamos, de experimentación que permita una respuesta a una polémica, a un desacuerdo, o, digamos, a una pregunta en el área, ¿no? Ahora sí, me parece que en el caso de la bioética es muy interesante, pues, lo que sucede, pues, o sea, y gracias a este curso que pude impartir en la maestría en bioética, pude acercarme un poco a esta área. Entonces, lo que les quiero presentar tiene que ver con eso, ¿no? Con, digamos,
la concepción que yo tengo en general de la argumentación y lo que yo pienso que puede, la manera en que esta concepción general de la argumentación puede echar un poco de luz, al menos, pues, en el caso particular de la argumentación en bioética, ¿no? Bueno, mi esperanza es que pueda servir realmente para comprender, no tanto para decir cómo deben argumentar o cuál es la solución de los problemas en bioética, porque ciertamente eso es algo en lo que, bueno, las personas involucradas en las cuestiones es algo que tienen que discutir y tienen que resolver, ¿no? Y no es fácil, pues entonces, bueno, la posición es complicada, es compleja, pero al menos para tratar de entender, bueno, qué es lo que hay en juego, pues, ¿no? Y cuál es la particularidad justamente de los problemas que aborda la bioética, al menos desde el punto de vista de la argumentación, ¿no? Entonces, bueno, preparé una pequeña presentación que me servirá como guía y espero que a ustedes también pueda servirles como un apoyo visual. Entonces voy a proyectar mi pantalla. Pues todo el mundo que espero que puedan ver. O no sé si... Déjenme ver. ¿Están viendo? Bueno, ¿qué están viendo ahora? ¿Están viendo la presentación? Sí, sí, ya se Ok, de ve. acuerdo, perfecto, sí. Entonces, bueno, el título puede parecer un poco enigmático, pues dudé un poco porque ciertamente, bueno, expresa lo que yo quiero expresar, pero ciertamente esta cuestión de condiciones y consecuencias de aplicación, ¿no? Tiene que ver justamente con mi visión de la argumentación. Y bueno, voy a tratar de explicar, digamos, bueno, no tardarme mucho porque no es tanta la argumentación. Me interesa, pues, poder explicar estas ideas para ver cómo se aplican y por qué yo sostengo, o más bien defiendo ciertas ideas o ciertas tesis acerca de la argumentación en bioética, o qué me lleva, pues, a formarme mi opinión acerca de la argumentación en esta área. Te voy a explicar, el plan será entonces explicar, aquí tengo un poco el plan, hablar un poco primero de esa concepción general que tengo de la argumentación, ¿no? Donde justamente vinculo capacidades argumentativas y capacidades conceptuales. Exactamente, bueno, ¿a qué me refiero con eso, no? Y en un segundo momento, una vez que, digamos, presento esta visión general de la argumentación, cómo aplicarla, digamos, en el caso particular de la argumentación en bioética. Y para eso, bueno, quisiera analizar la argumentación de un biólogo durante, si ustedes recordarán, en el 2018 hubo una serie de, digamos, de presentaciones en el Senado argentino, entonces donde cuando se discutía la cuestión de la despenalización del aborto, y entonces hubo personas que, digamos, diferentes presentaciones, personas a favor de la despenalización, personas en contra de la despenalización. No se suponía que la práctica permitiría a los legisladores tomar una decisión al respecto, ¿no? Y entonces, bueno, en particular quisiera analizar, porque también es una presentación que me fue señalada por una estudiante de la maestría en bioética. Me pareció muy interesante desde el punto de vista argumentativo, ¿no? Y entonces voy a tomarla como un ejemplo de análisis para poder explicar un poco, bueno, justamente las tesis generales que definen una argumentación, cómo podrían aquí servir para echar un poco de luz sobre los problemas particulares que hay en el área de la bioética, ¿no? Y finalmente voy a terminar con algunas conclusiones, ¿no? Entonces, bueno, primer parte del plan, bueno, ¿cuál es mi concepción de la argumentación, ¿no? En general me gusta más pensar en la argumentación como una capacidad cognitiva, ¿no? No necesariamente es el enfoque mayoritario, porque muchas veces en los estudios de argumentación se suele comenzar el estudio a partir del texto, ¿no? De un texto que ha sido, digamos, elaborado por un teórico, o un texto de opinión, un texto periodístico, un texto de investigación, o por ejemplo, también la argumentación en el área judicial, ¿no? Y entonces, pero se suele partir de textos ya que han sido elaborados, de argumentos que han sido presentados, en general escritos, ¿no? Y entonces es como la materia prima, ¿no? Bueno, yo no ignoro ese material cuando pienso en la argumentación, cuando estudio la argumentación, pero me interesa más pensar en la argumentación justamente como una competencia cognitiva, ¿no?
Entonces, a partir, digamos, de este enfoque, tratar de elucidar, bueno, lo que sucede cuando las personas elaboran un argumento, ¿no? Y entonces tengo esta pequeña definición de argumentación donde trato, digamos, o estos dos, digamos, cuando digo algunas ideas básicas, me refiero básicas de mi manera de ver las cosas, ¿no? Y entonces, bueno, esta pequeña, la primera definición, bueno, sostengo que argumentar es presentar razones con el propósito de inducir en un interlocutor, es decir, la argumentación es un diálogo, es un fenómeno social. Entonces, cuando yo presento razones, se las presento siempre a alguien con cierto objetivo, ¿no? Entonces, ¿por qué presento razones a alguien cuando argumento? Entonces, mi objetivo o lo que yo defiendo es que el propósito es inducir la formación o la revisión de un determinado juicio, ¿no? Y cuando hablo de juicio, en este caso, bueno, sería un término un tanto, digamos, sí, bueno, el área de la filosofía, pues, me refiero a la formación de una convicción en general, ¿no? Cuando juzgo una convicción que puede ser sobre, vamos, acerca de un hecho, o una convicción que puede ser también acerca de una postura moral, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo puedo formarme la convicción de que la vacuna contra el COVID-19 es eficaz, por ejemplo, y eso es lo que se considera un juicio, pues, ¿no? Yo estoy juzgando que es eficaz la vacuna contra el COVID-19, pues, ¿no? Entonces, cuando yo llego a esta resolución, formo un juicio, me formo una convicción, ¿no? Acerca de, digamos, en este caso, la eficacidad de la vacuna, ¿no? O la convicción puede ser también moral, ¿no? Si, por ejemplo, yo juzgo que es mi obligación vacunarme para proteger a mi comunidad, es también lo que podemos considerar un juicio, ¿no? Me formo una convicción, en este caso, de tipo moral, y juzgo que eso es mi obligación, ¿no? Que tengo una obligación moral al respecto, ¿no? Entonces, cuando damos razones, lo que queremos es justamente tener una influencia en la manera en que las personas juzgan las cosas, son nuestro interlocutor, ¿no? Entonces, las razones son esos instrumentos que nos van a servir a inducir la formación de un juicio o la revisión de un juicio. Es decir, yo quiero que una persona se forme una convicción que aún no se ha formado, le doy razones para que pueda formarse la convicción, o quiero que revise, tal vez que abandone una convicción que ya se formó. Entonces quiero que cambie de opinión, por ejemplo, ¿no? Entonces le doy razones para que revise la convicción que se formó o el juicio que se formó, ¿no? Entonces, digamos, ese sería como una visión general de la argumentación, que puede ser, digamos, más o menos convencional, pues, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Cuando hablo de juicio, me interesa justamente hablar de juicio porque a partir de ahí se puede conectar la argumentación con el área de, digamos, las capacidades conceptuales, ¿no? Porque en una visión, digamos, más o menos tradicional de la filosofía, formar juicios es aplicar conceptos, ¿no? Es decir, yo tengo ciertas categorías de pensamiento que yo aplico a distintas cosas. Por ejemplo, puedo decir de la vacuna justamente contra el COVID-19 que es eficaz. Entonces, yo predico la eficacidad de esa vacuna, aplico el concepto eficaz, en este caso particular, a la vacuna, pues, ¿no? A la vacuna contra el COVID-19, digo que es eficaz, ¿no? Supongo que tengo elementos para poder aplicar este concepto y decir que efectivamente, si me pregunto si la vacuna es eficaz o no, tengo elementos para decir si es eficaz y para aceptar la aplicación de este concepto, ¿no? Entonces, esto implica ciertas capacidades, primero, poseer los conceptos para poder formar los juicios y poseer la competencia para poder aplicarlos, para poder evaluar, por ejemplo, la información que tengo, la evidencia que tengo y saber si puedo aplicar o no el concepto, si puedo decir de la vacuna que es eficaz o que no es eficaz, pues, ¿no? Y bueno, esto es en el caso de cuestiones que serían más, digamos, de hecho, donde puedo tener información, por ejemplo, científica, datos estadísticos acerca de la manera, de los efectos que la vacuna tiene en las personas y formarme una convicción a partir de eso, determinar que la vacuna es eficaz. O puede también ser un concepto moral, ¿no? Justamente en el ejemplo que daba anteriormente, cuando decía que es mi obligación vacunarme para proteger a mi comunidad, por ejemplo. En este caso, yo juzgo que, es decir, aplico un concepto moral, juzgo que es mi obligación. Podría preguntarme si es mi obligación o no, obligación moral en este caso, pues, ¿no? Y puedo juzgar que sí, que el concepto, digamos, del deber o de la obligación moral se aplica a esta acción en concreto, que es la de vacunarme, pues, ¿no? Entonces, y me interesa poder vincular justamente la argumentación con el juicio,
porque me parece que hay algo ahí, digamos, que puede entrar de manera más o menos natural, ¿no? Con los argumentos deseamos influir en los otros y deseamos influir con razones en las convicciones que los otros se forman, ¿no? Y entonces, una convicción puede ser vista como un juicio que la persona hace, moral o de otro tipo, pues, ¿no? Un juicio sobre los hechos, pues, ¿no? Y es ahí donde podemos hacer intervenir el área de todo, digamos, la investigación que ha habido sobre el pensamiento conceptual o la capacidad de conceptualización o de categorización, ¿no? Tanto en filosofía de la mente como en las ciencias cognitivas, ¿no? Entonces, si combinamos estas dos ideas que he presentado, bueno, se sigue que justamente esta otra definición, bueno, o esta precisión de la definición de argumentación, argumentar es presentar razones con el propósito de inducir en un interlocutor la aplicación o la no aplicación de determinados conceptos, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es que la persona juzgue de cierta manera y que, por ejemplo, si yo defiendo la eficacidad de la vacuna, por ejemplo, contra el COVID-19, quiero que la persona lo conciba esta vacuna como eficaz, ¿no? Entonces, darle los elementos para que pueda predicar la eficacidad, digamos, a la vacuna, pues, decir que, o formarse la convicción de que la vacuna es eficaz. O en el caso también igual de convicciones morales, pues, ¿no? Formarse la convicción de que es su deber o es su obligación vacunarse para proteger a su comunidad, que forma parte de sus deberes morales, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, obviamente, bueno, también podemos hablar aquí de grados de convicción, porque no necesariamente, bueno, podemos tener convicciones muy firmes, otras que no son tan firmes, o podemos no tener ninguna convicción al respecto, por ejemplo, en una situación. Entonces, bueno, la convicción también puede venir en grados, pues, ¿no? Digamos, esa es la idea de la argumentación. Quisiera ilustrar con un ejemplo que me parece, bueno, a mí interesante, pues, y donde se puede ver de manera más o menos clara, digamos, ya sin hablar de manera tan general, lo que sucede en la argumentación desde mi punto de vista, pues, ¿no? Que es este argumento que tal vez algunas personas de aquí ya lo han podido ver o lo conocen, ¿no? Que es el argumento de la depredación, ¿no? Contra el vegetarianismo ético, ¿no? Entonces el argumento dice, una objeción común al vegetarianismo ético concierne a la moralidad de la relación depredador-presa. Según algunas críticas, los vegetarianos éticos no reconocen que los seres humanos son animales depredadores, aunque no carnívoros, al menos omnívoros, y que la carne es una parte natural de la dieta humana. Y luego aquí viene la parte que me interesa más, aunque lo anterior también es importante. Si comer carne es natural para los seres humanos, ¿cómo puede ser algo que esté mal? Entonces, independientemente digamos, de lo que nos pueda parecer, digamos, la conclusión o la idea que defiende este argumento, podemos pensar, bueno, ¿cómo funciona el argumento, ¿no? Exactamente qué conceptos el argumento está movilizando para crear, justamente para formar, justamente o para influir en nuestras convicciones, ¿no? Y, o sea, aquí es interesante, bueno, porque lo que yo, digamos, el análisis que yo hago de este argumento es que el concepto clave es el concepto natural, ¿no? Es decir, juzgar que es natural para los seres humanos comer carne, ¿no? Natural en un sentido, digamos, muy preciso que el argumento trata de explicar. Es decir, no natural en el sentido de habitual, ¿no? Que sea una costumbre, pues, por ejemplo, sino más bien en el sentido, digamos, natural en el sentido, digamos, de la especie humana, pues, ¿no? Si decimos que los animales, o sostiene, digamos, quien utiliza este argumento sostendría que los humanos son animales depredadores, ciertamente es difícil rechazar esta tesis de que los humanos sean animales depredadores. Bueno, me parece que sí, somos animales depredadores, eso es cierto, pues, ¿no? Y que somos omnívoros. Bueno, digamos, hay ciertos elementos que el argumento, o hacia el cual nos lleva el argumento, para que podamos en primer momento sostener la idea de que es natural para los seres humanos comer carne como especie animal, pues, ¿no? Es natural, pues, ¿no? Así como, digamos, cada animal, cada especie, digamos, animal tiene su dieta específica. Bueno, hay quienes son omnívoros, justamente el ser humano es omnívoro, pues, ¿no? Y que entonces, bueno, partiendo de la idea de que esa es su dieta natural, pues, ¿no? Por ejemplo, comer carne,
concluir que no es posible juzgar eso como un acto inmoral, ¿no? Entonces, cuando hablo justamente en el título de la presentación de condiciones y consecuencias de aplicación, me refiero a la aplicación de los conceptos. Por ejemplo, el concepto natural. Juzgar que es natural para los seres humanos comer carne, natural en tanto que especie animal, pues, ¿no? Entonces, el argumento nos da primero razones para que podamos aplicar el concepto natural, ¿no? Es decir, esas son las condiciones de aplicación. Por ejemplo, ¿cuáles son las razones para que podamos juzgar que es natural, en este sentido, para los seres humanos comer carne? Bueno, decir que es un animal depredador, decir que es una especie omnívora, decir que la carne forma parte de su dieta, etc. Entonces son elementos que nos permitirían decir, bueno, es natural, ¿no? Para los seres humanos comer carne, en tanto que especie, digamos, animal es natural, ¿no? Pero esas son, digamos, las condiciones que nos da el argumento para que podamos aplicar el concepto natural. El punto del argumento es que una vez que aceptamos aplicar el concepto natural y decir que es natural para los seres humanos comer carne, de ahí se siguen ciertas consecuencias. Sí, hay consecuencias del hecho de haber aplicado el concepto natural, en este caso específico. A eso me refiero con condiciones y consecuencias de aplicación de un concepto, ¿no? Si para poder aplicar un concepto me pueden dar elementos y cumplir con las condiciones que me permiten aplicarlo, que me permiten, por ejemplo, decir que es natural para los seres humanos comer carne. Y una vez que yo aplico el concepto y que juzgo que es natural, de ahí se siguen ciertas consecuencias, ¿no? Obviamente el argumento trata de explotar estas consecuencias en favor de una determinada tesis. Cuando se pregunta, si comer carne es natural para los seres humanos, ¿cómo puede ser algo que esté mal? Entonces, obviamente aquí el argumento nos está llevando a juzgar, justamente a ver qué consecuencias tendría la aplicación del concepto natural. En general, cuando aplicamos el concepto natural, eso parece excluir la aplicación de conceptos morales, ¿no? Por ejemplo, es natural que un puma, por ejemplo, si vemos que, o como ya ven los documentales, un puma que caza, por ejemplo, una cría de venado. Entonces, por más simpatía que podamos sentir hacia la cría de venado, no podemos decir que lo que hace el puma es inmoral, por ejemplo, ¿no? Porque forma parte de su comportamiento natural, ciertamente lo necesita para poder sobrevivir como individuo y para poder preservar la especie, necesita cazar y comer esa carne, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, parecería que cuando hablamos de lo que es natural en este sentido, eso excluye los juicios morales, ¿no? Excluye la aplicación de juicios morales, ¿no? Entonces, obviamente el objetivo del argumento es que nosotros apliquemos el concepto natural para poder después excluir la aplicación de conceptos morales, ¿no? Igual podríamos decir sobre los mosquitos que causan la muerte de millones de personas cuando transmiten, pues, el paludismo. Entonces podemos considerarlos asesinos, pues, o sea, bueno, juzgarlos, pero bueno, pensamos que juzgar el comportamiento o la conducta de los mosquitos como inmoral no es, digamos, no sería adecuado justamente porque estamos ante un comportamiento que para los mosquitos es natural, por ejemplo. O si juzgamos, por ejemplo, a los virus por todas las muertes que producen como seres inmorales, bueno, estaríamos cayendo en un error, ¿no? Que lo que hacen los virus es lo que hacen todos los seres, bueno, los virus es un caso particular, pero intentan reproducirse, pues simplemente, ¿no? Entonces, eso, digamos, eso es para ilustrar un poco por qué sostengo estas tesis, digamos, sobre la argumentación, ¿no? Estas condiciones de aplicación y consecuencias de aplicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, el argumento funciona así. Primero nos induce el argumento, nos da razones para aplicar el concepto natural. Por ejemplo, nos dice que el ser humano es un animal depredador, nos dice que la carne es parte natural de su dieta, y eso entonces nos permite juzgar que para el ser humano es natural comer carne en tanto que especie animal, ¿no? Y una vez que llegamos aquí a juzgar que es natural para el ser humano comer carne, este uso del término natural, este concepto
natural excluye la aplicación de conceptos morales. Entonces ya no podremos juzgar este comportamiento como inmoral, ¿no? Puesto que es natural. Y lo natural en este sentido excluye los conceptos morales o excluye el juicio moral, ¿no? Ahora, este es un ejemplo nada más, no digo que esté a favor o en contra de este argumento. Me parece interesante porque ilustra muy bien, digamos, en el argumento, cómo los conceptos en el momento de la argumentación se movilizan, ¿no? Y cómo nosotros podemos entender lo que este argumento nos está diciendo, dado que poseemos capacidades conceptuales, ¿no? Es decir, sabemos lo que significa natural, sabemos las consecuencias de lo que eso puede tener, y entonces comprendemos el argumento, pero comprender el argumento no quiere decir estar de acuerdo con él, pues no, pero al menos comprender cómo se está argumentando aquí. Bueno, escuché un sonido, no sé si era alguien que levantaba la mano. Sí, sí, doctor Sí, Fabián. sí. Sí, el doctor Francisco quiere participar. Sí, adelante. Me gustaría, pero no sé si es adecuado, Fabián Cicerón, o al final. Sí, es lo que le quería preguntar al doctor Fabián. No, bueno, puede ser, yo estoy de acuerdo, digamos. Sí, ¿verdad? Me parece muy interesante que, bueno, entiendo que es un ejemplo, entiendo que tu pretensión es decirnos cómo operan los conceptos, etcétera, pero yo creo que tendríamos que dar, bueno, quizá me adelanto, ¿no? Pero creo que tendríamos que dar otras pautas, ¿no? Aquí una función del concepto natural es normativa. Pensamos que con base en este concepto se pueden establecer normas, ¿no? Morales. Y yo creo que eso es parte de la garantía, como lo pondría Tulmi, ¿no? Es parte de la garantía que está allí presupuesta en este argumento y que se podría hacer explícita. Y en general me parece que es una mala garantía. Es decir, invocar a la naturalidad para derivar normas morales, pues parece que no funciona. En el caso del aborto, la eutanasia, o la homosexualidad, pues muchas personas han promovido argumentos muy dudosos, muy conservadores, invocando justamente la capacidad normativa de la naturaleza humana, ¿no? Y yo creo que habría que decir algo así, ¿no? Que en general esa estrategia de fundamentar una norma moral en un concepto normativo que descansa en la naturaleza o en una supuesta comprensión de la naturaleza es una mala estrategia, ¿no? Digo, es una forma de reduccionismo además, ¿no? O sea, reducir la moralidad humana a la naturaleza parece también como mala estrategia. Entonces, no sé si eso sea, digo, para mí es muy importante porque en efecto queremos que los conceptos funcionen de una cierta manera, que nos puedan persuadir de ciertas convicciones, que adquiramos creencias de cierto tipo, etcétera. Pero también creo que tenemos que hacerlo de manera racional, es decir, ofreciendo valoraciones, ¿no? De lo que se está usando para persuadir a otras personas, ¿no? Sí. ¿Cómo ves? Sí, no, está muy interesante, aunque aquí el argumento está haciendo justamente lo contrario, pues, ¿no? Porque más bien lo que no está derivando una norma moral a partir de lo que es natural, sino que más bien está diciendo, si es natural comer carne, no lo puedes juzgar moralmente, ¿no? Pero sí hay una norma moral, ¿no? Perdón que interrumpa. En la pantalla estamos viendo, no puede ser inmoral que el ser humano coma carne, ¿no? Esa es la norma moral que yo creo que es cuestionable. Digamos que yo lo vería así, en el caso del argumento, es decir, no puedes decir que es moral o inmoral, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque es como en el caso, digamos, tenemos en el caso de que juzgaríamos, por ejemplo, al puma que mata a la cría de venado y pensando que es inmoral lo que hace, por ejemplo. Entonces, quien por ejemplo, se le podría responder a una persona que juzga que es inmoral el comportamiento del puma, decir, no es inmoral, es simplemente natural, pues, ¿no? Es como especie, pues, es lo que tiene que hacer para sobrevivir, pues, ¿no? Y entonces, aplicar moralidad o inmoralidad a este comportamiento, digamos, es inadecuado, pues, ¿no? Porque simplemente, bueno, es así como es la vida de los pumas, pues, ¿no? Exactamente, podríamos decir, ¿no? Y el argumento, justamente, o sea, no quiere decir que el argumento sea, como decir, que no se pueda responder. Yo pienso que se puede objetar a este argumento, ¿no? Yo pienso que hay buenas objeciones que se pueden hacer a este argumento, ¿no? Más bien lo que trato de ver es los mecanismos que el argumento está tratando de explotar, ¿no? Justamente utilizando los conceptos. Digamos, está haciendo un paralelo con el puma, diciendo, bueno, tú ves que los seres humanos comen carne, ¿no? Y, por ejemplo, un vegetarianismo ético juzgaría eso como inmoral, pues, ¿no? Pero para ellos sería como juzgar al puma de inmoral, pues, ¿no? Porque mata a la cría de venado, ¿no? Ya tú estás juzgando a que el ser humano es inmoral porque come carne, pero simplemente es natural, es un animal depredador, es su dieta natural, entonces
¿por qué tendrías que juzgarlo? Si no juzgas inmoral al puma, por ejemplo, por haber matado a la cría, ¿por qué juzgas como inmoral al ser humano por comer carne? Entonces, es lo que estaría explotando el argumento, pues, ¿no? Diciendo que justamente neutralizando la aplicación de conceptos morales, ¿no? A este caso particular. Ciertamente, y en eso estoy muy de acuerdo, pues, en que me parece que partir de lo que es natural hacia lo que es moral, me parece un movimiento que no es adecuado, pues, argumentativamente, ¿no? Y en eso estoy de acuerdo, ¿no? Aunque el argumento en este caso justamente está más bien está como poniendo un alto a los juicios morales que podríamos hacer al ser humano por comer carne, por ejemplo. O decir, no lo juzgues moralmente, solo está haciendo lo que hace como especie animal, pues, ¿no? Comer carne, pues, ¿no? Igual como al puma no lo juzgas por matar a la cría de venado, como moral o inmoral, o a los virus, por ejemplo, no los juzgas como morales o inmorales porque hacen lo que naturalmente deben hacer, o lo que tienden a hacer, pues, ¿no? Entonces no juzgues al ser humano, que sería con el paralelo, pues, ¿no? Y por eso, bueno, insiste mucho en el argumento que el ser humano es un animal depredador, que es omnívoro, pues utiliza esta terminología para inducirnos, para mostrarnos qué sentido del concepto natural está funcionando aquí, pues, ¿no? Se está empleando aquí, pues, ¿no? Entonces, bueno, no sé pero ciertamente estoy de acuerdo con la observación de que es peligroso y es inadecuado partir de lo que, sobre todo con la utilización que se hace a veces del concepto natural, pues, ¿no? Me parece que hay un riesgo, ciertamente hay un riesgo ahí muy fuerte, pues, ¿no? Y entonces en eso estoy de acuerdo, pues, ¿no? Aquí justamente el argumento trata de inducir, digamos, nuestro pensamiento para ver cuál es el concepto natural que está siendo empleado aquí, pues, ¿no? Y entonces es natural en el sentido de especie humana, justamente especie animal, pues, ¿no? Comportamiento animal, ¿no? Dieta natural, etcétera, pues, ¿no? Que sería el punto, ¿no? Entonces, sí, bueno, gracias por la observación. Bueno, en caso de que podemos dejarlo, si hay una discusión, pues, podemos retomarla, pues, ¿no? Pero bueno, estoy de acuerdo también si cualquiera, me parece bien si tuvieran en un momento una observación, me parecería, bueno, interesante que pudieran plantearla. Sí, creo que hay alguien más, ¿no? Sí, Mariana, dado que el doctor Fabián lo permite, sí, participa. Adelante, Mariana, por favor. Buenos días, disculpen la interrupción. Bueno, me quedé pensando sobre el argumento, bueno, el ejemplo del argumento que se plantea en base, por ejemplo, al concepto naturalista para rechazar el concepto sobre la moralidad, ¿no? Por ejemplo, si seguimos la línea del argumento, podríamos decir que entonces, como para continuarlo, también sería natural que el ser humano respire oxígeno, ¿no? Y viva dentro de un ecosistema en homeostasis. Entonces, moralmente no puedo juzgar no puedo juzgar el hecho de que el ser humano como depredador o en su calidad de depredador sea oxígeno dependiente, ¿no? Pero de qué dependería la homeostasis de los ecosistemas, ¿no? De la conservación de la biodiversidad, en este caso, como para seguir la línea del pensamiento. Entonces, aquí, por ejemplo, en la identificación del argumento, desterrando la moralidad y siguiendo esta línea de pensamiento sobre el concepto natural, pues también podríamos argumentar que el vegetarianismo ético, más que ser más que tener una aceptación referente como a lo moral, se convertiría o pasaría a convertirse en una necesidad natural, ¿no? Debido a la homeostasis de los ecosistemas, ¿no? Y al hecho de que la especie humana es oxígeno dependiente, ¿no? Y que esta oxígeno dependencia depende de esta homeostasis. Bueno, para seguir el ejemplo, ¿no? De no salirnos sobre esa línea. Y sin embargo, esto pues no sería concluyente o autoconcluyente esta línea de argumentación, porque como lo mencionaban anteriormente, creo que desde postular un argumento desde un concepto, en este caso del naturalista, pues no es suficiente para el establecimiento de las normas morales, ¿no?
Pero bueno, ese sería como parte de mi reflexión en cuanto a la identificación de conceptos, ¿no? Postular el argumento desde el concepto fundamental del argumento. Sí, sí, sí. Bueno, otra vez, sí, no sería... yo no diría que habría aquí como un naturalismo en el sentido, pues, de que esta postura naturalista que intenta derivar justamente a partir de lo que sería natural, consecuencias morales, pues, por ejemplo, ¿no? Que sería la manera en que yo entendería, por ejemplo, el naturalismo, ¿no? No me parece que el argumento esté puesto en esa situación, pues, ¿no? Porque, digamos, es lo que otra vez, lo que sea el paralelo entre el puma y el ser humano, pues, ¿no? Que serían ambos animales depredadores, pues, por ejemplo, ¿no? Y entonces, siguiendo este paralelo, si yo no puedo juzgar moralmente uno, tampoco puedo juzgar moralmente el otro, pues, a menos que haya algo que los distinga, pues, ¿no? En el caso del ser humano, obviamente podemos decir que hay muchas más cosas que, aunque hay una similitud justamente aquí entre el puma y el ser humano, ¿no? Por ejemplo, también hay muchas diferencias, pues, ¿no? Y entonces, algunas de esas diferencias podrían ser relevantes para responder a este argumento. Por ejemplo, no todo lo que el ser humano, no todo lo que podamos considerar comportamiento natural en el ser humano, necesariamente, ¿cómo decir? No es incompatible en el ser humano que lo que es natural pueda ser inmoral, por ejemplo, o moral. Yo pensaba en un caso, pues, porque cuando he discutido en otras ocasiones este argumento, ¿cómo se podría responder a este argumento, ¿no? Identificando un caso, por ejemplo, en que el comportamiento del ser humano puede ser juzgado como natural, pero aún así es considerado inmoral, por ejemplo, ¿no? O sea, que en algunos casos el hecho de considerar al ser humano un comportamiento como natural no excluye que sea inmoral. Por ejemplo, en los casos, bueno, yo tomaba este ejemplo, el caso de acoso sexual, ¿no? Hay quien defendería la idea que es normal que las personas acosen, pues, ¿no? Porque la sexualidad, por ejemplo, el comportamiento, digamos, de acoso forma parte de tus comportamientos naturales, ¿no? Y, por ejemplo, si observamos los animales, vemos cómo se acercan, por ejemplo, los machos a las hembras y cómo hay algo que podríamos calificar de hostigamiento, por ejemplo, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, aunque podamos juzgar que el ser humano sigue su comportamiento natural cuando acosa, por ejemplo, un macho a una hembra, no por eso tenemos que, o sea, eso como decir, no es incompatible con el hecho de que consideremos inmoral ese comportamiento. No en todos los casos lo que podamos considerar natural como como comportamiento de la especie humana, necesariamente excluye siempre el juicio moral, ¿no? Entonces, me parece que sea una manera de responder a este argumento, es decir, porque obviamente lo que quiere hacer el argumento es, bueno, decir, justamente excluir la aplicación de conceptos morales, dado que el comportamiento sería natural, ¿no? Y es cierto que nuestra tendencia, una vez que hemos considerado cierto comportamiento natural en este sentido específico de el comportamiento de la especie, en muchos casos, cuando pensamos en animales, en particular, bueno, los seres humanos son animales también, pero digamos en animales no humanos, ¿no? Decimos, bueno, no puedes juzgar moralmente el comportamiento de un animal de esta manera porque es natural, pues, ¿no? Es decir, en el reino, digamos, del comportamiento animal, ¿no? No hay moralidad o inmoralidad, podríamos decir, ¿no? Aunque en el caso del ser humano, mi tendencia sería decir, bueno, sí hay excepciones, pues, ¿no? En el caso del ser humano, ¿no? Sí hay similitudes, obviamente, porque el ser humano es una especie animal, ¿no? Y entonces ciertamente tiene ciertas disposiciones que podríamos considerar naturales, ¿no? Es decir, como especie, pues, ¿no? Como un patrimonio, digamos, a la vez genético, bueno, etcétera, pues etológico. Entonces hay ciertas cosas que tal vez podríamos calificar de naturales, pero el ser humano después hay ciertos aspectos complejos que podrían hacer que, digamos, el ser humano tiene una, sí, bueno, forma juicios morales, ¿no? Algo que tal vez, o al menos no todos los animales pueden hacer, pues, ¿no? Y entonces es una diferencia muy importante, pues, ¿no? Que permitiría dar una respuesta. Es decir, aquí el punto otra vez es, para mí es ilustrar cómo funciona el argumento, pues, ¿no? Y qué concepto se está explotando. Una parte, pues, el caso del concepto natural, ¿no?
de qué manera lo está utilizando, con qué fines lo está utilizando. Y obviamente, bueno, aquí la idea es influir en la convicción de los demás o, bueno, también responder en un debate, por ejemplo, ¿no? Donde a lo mejor no tenemos la esperanza de modificar el punto de vista de los demás, pero a lo mejor, o no el punto de vista directo de nuestro interlocutor, pero sí de un tercero que nos escucha, por ejemplo, ¿no? Y que se formaría una opinión a partir de lo que estamos diciendo, ¿no? Obviamente la discusión, en el caso de la argumentación, la discusión es dinámica, entonces cuando alguien da una razón puede tener una respuesta, puede tener objeciones, ¿no? Y entonces un argumento simplemente como objeto de análisis no capta ese elemento dinámico de la discusión, ¿no? Y entonces simplemente se concentra en digamos, toma este ejemplo, se detiene en él, pero bueno, la argumentación obviamente es más que eso, es más que el argumento. La argumentación es una discusión dinámica, ¿no? Entonces podemos imaginarnos quién daría una respuesta a esto, pues, ¿no? Y cómo se daría y entraría en una dinámica de argumentación, pero justamente habría que cortar, digamos, este vínculo que el argumento hace entre lo que juzgamos como natural en tanto que especie y la legitimidad o no que tenemos para aplicar conceptos morales, para formar juicios morales sobre lo que consideramos natural como especie, digamos, en el caso del ser humano, pues, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tal vez podemos continuar un poco más, pero sí, bueno, si habría necesidad de rediscutir el tema, podemos hacerlo, porque, bueno, esta es como la ilustración, digamos, de la visión que tengo de la argumentación, sobre justamente vinculación, argumentación y pensamiento conceptual o conceptos. Pero justamente voy a discutir el punto que el argumento, digamos, que me interesa discutir, o la argumentación que me interesa discutir, tiene que ver más con el tema del aborto, ¿no? Entonces, bueno, voy a avanzar un poco, pero igual, de todas maneras, si hubiera alguna otra intervención en lo que estoy señalando, podemos también detenernos un poco, ¿no? Bueno, aquí hablaba para hacer un poco de promoción de mi propuesta, cuáles serían las ventajas de ver la argumentación de esta manera. Y la primera de ellas, bueno, ya la he dicho, que es vincular justamente los estudios de la argumentación con los estudios sobre los conceptos que existen tanto en filosofía de la mente como en psicología cognitiva, ¿no? Entonces hay mucho material ahí que intenta comprender cómo funcionan los conceptos, qué son los conceptos, ¿no? Y hay propuestas también dentro del área de la psicología cognitiva que ya vinculan razonamiento y pensamiento conceptual, pues, ¿no? Entonces, para mí, digamos, es el punto que me interesa justamente vincular estas áreas, ¿no? Y tratar de, digamos, tomar elementos de estos campos para tratar de comprender la argumentación como capacidad cognitiva y comprender los argumentos también a partir de esto, ¿no? Entonces, también es interesante porque, bueno, el pensamiento conceptual y la capacidad de categorización son formas básicas de cognición, ¿no? Entonces, formas básicas, formas elementales, ¿no? Que nos permiten justamente comprender el mundo, es categorizarlo, es conceptualizarlo, ¿no? En la medida en que podemos conceptualizar el mundo, hemos tenido una comprensión de él, ¿no? Y entonces, cierta comprensión de él. Digamos, hay que preguntarnos cómo se forman nuestros conceptos, a qué obedecen nuestros conceptos, qué distinciones podemos hacer entre nuestros conceptos. No todos son básicos, algunos son más complejos, ¿no? De qué manera, digamos, la adquisición, el hecho de vivir, por ejemplo, en una determinada cultura, donde ciertas maneras de conceptualizar el mundo predominan, como eso va también a influir en nuestra manera de percibir las cosas, de percibir la realidad, ¿no? Entonces, bueno, eso es para vincular la argumentación con este tipo de estudios. Otra, una imagen aquí, no sé si se vaya a poder ver bien, pues justamente solo para ilustrar este punto, digamos, que una imagen interesante que estuvo circulando hace algunos años en internet, ¿no? Que justamente ilustra la manera en que los conceptos son importantes para comprender la realidad, ¿no? Entonces, una imagen sintética realizada con inteligencia artificial. Entonces, el reto que presentaban, no sé si algunas de las personas aquí pudieron ver esa imagen, y ese reto era decir al menos, identificar alguno de los objetos que estaban aquí, es decir qué es, pues, ¿no? Entonces, mirar la imagen y tratar de reconocer algún objeto, ¿no? Entonces, esta imagen es, digamos, completamente sintética, realizada con inteligencia artificial, y el punto importante es que no hay nada en esta imagen que podamos reconocer
como un objeto familiar, nada que podamos conceptualizar o categorizar, que podamos decir, esto es, por ejemplo, no sé, esto es un oso de peluche, o esto es un florero, o estos son unos aretes, o estos son, sí, no hay nada, la imagen es interesante porque en algunos de estos objetos podríamos pensar que estamos cerca de saber lo que es, pero luego vemos el resto del objeto, es decir, lo exploramos perceptivamente y nos quedamos sin poderlo categorizar, ¿no? Entonces, bueno, justamente frente a esta imagen nos quedamos sin capacidad de comprensión justamente porque no podemos conceptualizar la imagen, conceptualizar los objetos y darles una comprensión, hacerlos inteligibles para nosotros, saber qué son, y entonces saber cómo actuarían, etcétera, pues, ¿no? Pero bueno, nada más un ejemplo para ilustrar, pues, ¿no? Ahora, sí, adelante, alguien que... Sí, perdón, Fabián. Digo, es un ejemplo muy interesante. Sin embargo, en nuestro lenguaje, en nuestra cultura, tenemos las categorías de cosa, de conjunto, y en buena medida todo lo que nosotros usamos para describirlo, ¿no? Que son los conceptos que nos permiten decir que no lo podemos conceptualizar, pero ahí están operando los conceptos, ¿no? Creo yo también que hay buenos ejemplos cuando pensamos en las cosas que realmente no podemos ver por nuestra cultura, ¿no? Estos ejemplos tan famosos que se usan, si te paras en el Polo Norte junto a un inuit, tú no vas a ver lo que el inuit ve, ¿no? Simplemente no vas a verlo. Y yo creo que esa es otra forma, digo, a mí se me hace también como muy elocuente para presentar eso, ¿no? Esas cosas que no puedes ver de plano porque tu lenguaje no las contiene, ¿no? Sí. Sí, es interesante porque se habla, bueno, en ciencias cognitivas se habla cómo los conceptos permean la percepción, ¿no? Que hay ciertas concepciones de la percepción como que sostendrían que la percepción sería igual para todos, por ejemplo, ¿no? Y que entonces más bien lo que podría ser distinto es las creencias que yo me puedo formar a partir de lo que veo, pero que perceptivamente todos somos idénticos, ¿no? Mientras que, digamos, otras posturas defienden que los conceptos que tenemos influyen no solamente en las creencias que adquirimos, sino incluso en cómo percibimos las cosas, cómo las vemos, ¿no? Y ciertamente hay varios ejemplos donde habría como lo que llaman penetración cognitiva de los conceptos en la percepción, que parecen modificar, incluso fenomenológicamente, la percepción, pues, ¿no? Y sí, bueno, habría varios ejemplos interesantes, ¿no? Y bueno, para mí el punto es que justamente todo esto es como componentes básicos, digamos, o más bien, capacidades básicas que se estudian en filosofía de la mente y en ciencias cognitivas, y que podríamos vincular justamente con los estudios de la argumentación. Digamos, es mi apuesta, pues, ¿no? Y por eso vinculo argumentación, y es algo que ya se está haciendo, pues, ¿no? Más en el área de las ciencias cognitivas, pensando mucho más en el razonamiento que en la argumentación. Pero a mí me parece, ciertamente, bueno, hay un vínculo muy fuerte entre razonar y argumentar, ¿no? Entonces, bueno, es mi apuesta, ¿no? Ahora, el punto, bueno, una vez llegados aquí, que bueno, ya más o menos, digamos, hablo un poco de lo que es mi concepción general de la argumentación, vamos a preguntarnos, bueno, ¿y la bioética qué? Pues, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Aunque, bueno, el argumento contra el vegetarianismo ético ya nos introduce un poco en temas de bioética, pues, ¿no? Y lo que me interesa es poder, bueno, una vez si comprendemos de esta manera la argumentación, si vinculamos la argumentación justamente con nuestras competencias conceptuales, con nuestras capacidades de aplicar conceptos, con las consecuencias que se siguen cuando aplicamos conceptos, y cómo los demás intentan en la argumentación tener cierta influencia sobre nuestras convicciones, sobre los juicios que nos formamos, sean sobre los hechos o sean morales, pues, por ejemplo. Bueno, ¿qué podemos decir sobre la bioética, ¿no? Me parece, bueno, en primer lugar, bueno, lo que es obvio es que en la bioética hay argumentación y hay mucha argumentación, ¿no? Y entonces aplicando esta idea, bueno, en la bioética también estaríamos empleando razones para inducir la aplicación o la no aplicación de conceptos, ¿no? Pero, ¿de qué naturaleza son esos conceptos? Que es el punto que a mí me parece interesante, porque ¿cómo la argumentación va a funcionar? Bueno, eso depende de los conceptos que están implicados, y en particular en los problemas de bioética. ¿Cómo son esos conceptos? ¿De qué manera funcionan? Me parece que ahí hay algo como muy especial en el caso de la bioética,
porque sus conceptos, y justamente lo que también en gran parte para mí explica que sea una disciplina donde haya pluralidad, porque los conceptos que podemos encontrar en los problemas de bioética no pertenecen como a una sola área de conocimiento, sino que tienen vida, tal vez distinta vida en distintas áreas, y entonces desde distintas perspectivas estos conceptos están presentes, ¿no? Ahora, ¿en qué medida estos conceptos cambian cuando pasan de una área de conocimiento a otra? Justamente es, digamos, la cuestión que quiero abordar. Pues primero estos conceptos, ¿cómo funcionan en los problemas de bioética, ¿no? ¿Cómo figuran en esos problemas, ¿no? Y el hecho de que se encuentren en áreas diferentes, ¿a qué problemas nos lleva justamente cuando argumentamos? El hecho de que estos conceptos tengan, por así decirlo, vidas distintas en distintas áreas, ¿no? Me parece que muchos de esos conceptos, bueno, primero son nociones del lenguaje ordinario que tienen, bueno, que son conceptos, justamente tienen implicaciones normativas, tienen como un pie para mí, pues, ¿no? En lo normativo y un pie en lo descriptivo, ¿no? Y entonces lo que hace que pueda parecer complicado a veces argumentar con estos conceptos y que puede, digamos, sobre todo me parece, digamos, esta es como mi hipótesis, ¿no? Aunque bueno, es algo que podemos discutir, ¿no? Me parece que eso es una de las claves, yo no diría que es la clave, pues, pero ciertamente pienso que es una de las claves para comprender, digamos, por qué la argumentación en bioética se vuelve a veces complicada, muy complicada, pues no justamente el hecho de que haya distintas perspectivas, que cada perspectiva utilice lo que puede parecer el mismo concepto, pero tal vez no se está entendiendo de la misma manera, y entonces las consecuencias, la manera en que aplicamos ese concepto y las consecuencias que se siguen cuando lo aplicamos no son las mismas, y entonces, pero esos conceptos están como cabalgando en dos áreas distintas, pues, ¿no? Y entonces me parece que parte de la complejidad de la argumentación en bioética tiene que ver con esta peculiaridad de los conceptos que están implicados en sus problemas, ¿no? Entonces, justamente quiero discutir esto, o me parece que la argumentación del biólogo Alberto Kornblit en el Senado de Argentina puede ayudar justamente a ilustrar este punto, ¿no? Bueno, es un autor que argumenta a favor de la despenalización del aborto, ¿no? Y entonces, bueno, me parece que la manera en que argumenta es inadecuada por varias razones. Pues eso no tiene nada que ver con mi postura particular acerca de la despenalización del aborto, pues, ¿no? Mi tendencia más bien es a favor de la despenalización del aborto, ¿no? Simplemente, bueno, me concentro en la manera en que el biólogo argumenta, las razones que presenta, y por qué para mí sería esta manera de argumentar es problemática, no tanto para criticarlo a él o para criticar su postura, ¿no? Porque ese no es el punto que me interesa, pues, ¿no? El punto que me interesa es, bueno, ¿qué nos dice, digamos, esta argumentación acerca de las particularidades de la argumentación en bioética, ¿no? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta argumentación de Alberto Kornblit? Lecciones que pueden ilustrarnos acerca de las dificultades que, como personas interesadas en el área de la bioética, las dificultades a las que nos enfrentamos, ¿no? Cuando queremos argumentar en esta área, pues, ¿no? Que es el punto que a mí me interesa, pues, ¿no? Y entonces, bueno, me parece, digamos, muy, bueno, Alberto Kornblit, creo que esa es como una especie de, ¿cómo podríamos decir? Bueno, una pequeña ponencia que él hace, como les decía, en 2018, el video está ahí en YouTube, pueden encontrarlo, pues, si ponen Senado Argentina, Alberto Kornblit, van a encontrar el video, donde él hace su presentación, frente al Senado, que dura como unos 17 minutos, una presentación bastante breve, ¿no? Y, bueno, está la presentación y al final hay un pequeño debate que tiene con una senadora, ¿no? También ahí. Y entonces, pero él es muy claro cuando presenta su postura y sobre todo, bueno, la manera en que inicia, pues lo que quiere es distinguir estos dos conceptos que tengo aquí, vida y vida humana, ¿no? Que ciertamente para la biología, bueno, el concepto de vida es central, pues, ¿no? Si no es el concepto principal de la biología, pues, ¿no? Realmente el concepto de vida, pues, ¿no? Y distinguirlo de lo que es vida humana, ¿no?
Ahora, vida humana entendida, digamos, justamente como una noción del lenguaje ordinario, una noción ordinaria de nuestra manera ordinaria de comprender el mundo, pues comprender la realidad, pues, ¿no? Que en este caso, esta manera ordinaria de comprender el término vida humana, bueno, más o menos identificamos vida humana con personas, pues, ¿no? Por ejemplo, cuando lamentamos la pérdida de vidas humanas, por ejemplo, en el reciente conflicto entre Israel y Hamas, lamentar la pérdida de vidas humanas, lo que estamos haciendo es, bueno, lamentamos la muerte de personas, pues, ¿no? Entonces, vida humana en ese sentido, digamos, sería equivalente a personas, pues, ¿no? O seres humanos. Vidas humanas son personas, son seres humanos, ¿no? Entonces, vida humana en ese sentido, pues, ¿no? Porque justamente es cierto que utilizamos vida humana para hablar de las personas, es una vida humana, por ejemplo. Y me parece que Alberto Conrad hace bien en distinguir el concepto de vida, tal como en biología se emplea, y el concepto de vida humana, ¿no? Que digamos, podría tener, bueno, está la palabra vida en ambos, ¿no? Lo que puede sugerir ciertamente una conexión importante entre los dos, ¿no? Pero el concepto de vida humana justamente pertenece o vive en otra área, pues no es decir, bueno, en este caso, en el área de nuestra comprensión ordinaria del mundo, ¿no? Si tenemos una comprensión ordinaria del mundo que es alimentada ciertamente por los descubrimientos científicos, ¿sí? Nuestra manera ordinaria de ver las cosas está influida, es abierta hacia otras áreas de conocimiento más especializados y entonces permeable, pues, ¿no? Entonces lo que llamamos vida humana hoy tal vez no es lo mismo que lo que llamábamos vida humana hace, por ejemplo, en la Edad Media, pues, ¿no? Nuestra concepción del mundo ciertamente ha cambiado, pues, ¿no? Pero siempre tenemos como una concepción, digamos, ordinaria de las cosas, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Entonces, vida humana en este sentido ordinario, ¿no? Y entonces, bueno, él mismo, bueno, nos dice que defiende estas dos tesis, ¿no? Estas dos tesis, la 1 y la 2 que voy a presentar. Me parece a mí interesante porque justamente ya en lo que él anuncia como estas dos tesis, que son las tesis principales de su argumentación, ya el problema se empieza a ver, el problema para mí que hay aquí, ¿no? Entonces, porque una de ellas, la primera dice, de acuerdo con el conocimiento actual en biología, un embrión no es lo mismo que un ser humano, ¿no? De acuerdo con el conocimiento actual en biología. O sea, que el conocimiento actual en biología nos permitiría juzgar o distinguir entre embrión y ser humano. Nos diría, no, un embrión no es un ser humano. Entonces, lo que parecería implicar que la biología tiene capacidad de decisión sobre esta noción de ser humano, ¿no? Si la biología podría decirnos qué es o qué no es un ser humano, ¿no? Y en este caso la biología nos estaría diciendo que un embrión no es un ser humano, ¿no? La biología es de acuerdo con el conocimiento actual en biología, ¿no? Esto parecería, digamos, ya implícitamente aceptar que la noción de ser humano es una noción sobre la cual la biología puede decirnos algo, ¿no? Entonces, justamente sería uno de sus conceptos, o al menos una noción sobre la cual la biología tendría algo que decirnos, ¿no? Entonces, de acuerdo con el conocimiento actual en biología, un embrión no es lo mismo que un ser humano. O sea, la biología podría darnos elementos para juzgar justamente que un embrión no es lo mismo que un ser humano. Bien, pero el problema viene con la tesis 2, cuando dice que el término vida humana no es un concepto biológico, porque parece entrar un poco en conflicto con la primera tesis. Si el término vida humana, ser humano, no es un concepto biológico, eso implica que la biología no puede decirnos gran cosa al respecto. Por ejemplo, el concepto de ondas gravitacionales no es un concepto de biología, ¿no? Ciertamente. Entonces, la biología no tiene nada que decirnos acerca de las ondas gravitacionales, ¿no? O acerca de los quarks, es decir, por ejemplo, términos de la mecánica cuántica, o la biología no, porque no son sus conceptos, ¿no? Entonces, lo que está fuera de los conceptos de la biología no es algo sobre lo cual la biología pueda decirnos algo, ¿no? Porque no son sus nociones, no forma parte de su área, por ejemplo, ¿no? Entonces, el punto es que la primera tesis parece decirnos que sí, la biología puede puede decirnos lo que es un ser humano, mientras que el segundo nos está diciendo que la biología no puede decirnos lo que es un ser humano, o no puede decirnos algo al respecto, ¿no? No sé si esa es no es una contradicción, yo no lo llamaría una contradicción, pero ciertamente hay como cierta inconsistencia aquí, pues, ¿no? Entre decir que la biología podría decirnos, ayudarnos a decidir
si un embrión es un ser humano o no, y al mismo tiempo decir que el concepto vida humana no es un concepto de la biología, ¿no? Lo cual parecería implicar que entonces la biología no puede decirnos aquí lo que es un ser humano, ¿no? Lo que no quiere decir que no nos pueda decir cosas relevantes sobre los seres humanos, pero que no nos puede decir. Bueno, justamente ese es el punto que quiero, porque el punto que quiero ilustrar aquí con este ejemplo es que fácilmente, como los conceptos digamos, implicados en problemas de bioética tienen vidas en distintas áreas, es decir, tienen una presencia o parecen tener una presencia en distintas áreas, pero no necesariamente, como decir, fácilmente podemos pensar, es decir, aquí sería una cuestión de pertinencia, ¿no? Es decir, podemos pensar que lo que la biología tiene que decir es relevante acerca de determinadas cuestiones, ¿no? Y eso va a depender de los conceptos que la biología maneja y que define y sobre los cuales nos da la capacidad de decidir. Por ejemplo, si algo está vivo o no está vivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, la biología nos daría elementos para decidir si algo está vivo o si no está vivo, si es materia viva o si no es materia viva, por ejemplo, ¿no? Entonces, ciertamente la biología puede darnos esos elementos para determinar, crear, digamos, un límite, tal vez no preciso, tal vez un tanto difuso entre lo que está vivo y lo que no está vivo, por ejemplo. Es decir, esto es materia viva, esto no es materia viva, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pero si el término vida humana no es un concepto de biología, ciertamente en eso estoy de acuerdo, el término vida humana, no solamente, o más bien, hay que saber exactamente cómo lo estamos entendiendo, porque el término vida humana tiene una vida también, bueno, una vida, vamos a decir, bueno, tiene una existencia en nuestra concepción ordinaria de la realidad, ¿no? Es decir, no tenemos en general ningún problema en juzgar cuando estamos frente a una persona, en general, pues, ¿no? Decimos, yo puedo reconocer cuando estoy frente a vida humana, ¿no? Y en general lo que hago es, bueno, reconozco cuando estoy frente a una persona. Y el concepto de vida humana tiene implicaciones normativas, ¿no? Consideramos que la vida humana tiene un valor intrínseco, entonces que se debe respetar. Entonces, por eso hay toda una serie de convenciones, digamos, internacionales para proteger, por ejemplo, en caso de guerra, las vidas humanas, ¿no? La vida humana para nosotros tiene un valor, ¿no? Cuando la reconocemos, ¿no? Y entonces, así, digamos, nuestra manera ordinaria de concebir la vida humana incluye, es decir, en ciertos contextos no nos plantea ningún problema. Sabemos muy bien reconocer cuando estamos ante vida humana. Sabemos muy bien lo que eso implica. Por ejemplo, que implica ciertas obligaciones morales. Pero mientras nos mantenemos, digamos, en ciertos límites de nuestra visión ordinaria de las cosas, ¿no? Y ciertamente, digamos, lo que sucede muchas veces en los problemas de bioética es que nuestros conceptos van a empezar a ser puestos a prueba, pues, ¿no? Por así decir, ¿no? Es decir, los avances científicos van a ponernos en situaciones completamente nuevas, donde el uso de nuestras nociones ordinarias acerca, por ejemplo, de la vida humana está bajo presión, donde ya no es claro si podemos aplicar este concepto, si no podemos aplicarlo, si se siguen las consecuencias normativas que normalmente se siguen o si ya no se siguen, etcétera, porque las situaciones son novedosas y la adquisición de la formación de estas nociones ordinarias no fue prevista en este contexto, pues, ¿no? Pero bueno, quiero avanzar un poco más sobre este punto para ilustrarlo, porque me parece que si no nos damos cuenta de que los conceptos que están implicados en problemas de bioética tienen estas dimensiones, digamos, esta dimensión en nuestra visión ordinaria de las cosas, esta dimensión, digamos, en áreas más especializadas de conocimiento, bueno, donde se les puede dar una definición más precisa o taxativa, pues, ¿no? Mientras que en la vida ordinaria normalmente no damos definiciones de este tipo, ¿no? Ahora, el hecho de que un concepto forme parte de nuestra visión ordinaria de las cosas no lo hace necesariamente ilegítimo, ¿no? Pero ciertamente debemos comprender cómo estos conceptos van a actuar si las condiciones son novedosas, ¿no? Si hay algo nuevo que pasa, si, por ejemplo, las nuevas tecnologías, los avances científicos
ponen en nuevas circunstancias estos conceptos, cómo estos conceptos van a actuar. ¿Qué vamos a decir? ¿Cuáles van a ser nuestras intuiciones acerca de lo que estamos viendo, pues, ¿no? O lo que estamos viviendo, o la situación que está sucediendo, pues, ¿no? Entonces, al momento de argumentar, tenemos que comprender que esos conceptos van a sufrir esta forma de presión, ¿no? Digamos, esta presión que es inducida por la novedad a la que nos llevan los avances en distintas áreas de conocimiento, ¿no? Me parece que eso se pierde de vista en la argumentación de Alberto Kornblith, donde constantemente está diciéndonos que el concepto de vida humana no es un concepto de la biología, y al mismo tiempo nos dice que va a argumentar desde la biología, ¿no? El problema es que si el concepto de vida humana no es un concepto de la biología, la consecuencia que deberíamos sacar de esto es que la biología no tiene elementos interesantes o relevantes que aportarnos sobre la cuestión de qué es una vida humana, por ejemplo, ¿no? Podríamos tener la impresión de que sí tiene, porque está el término vida en vida humana, y vida es uno de los conceptos de la biología, pero vida en biología tiene otro tipo de dinámica, que es lo que Alberto Kornblith está tratando de decir, ¿no? Entonces, si no logramos distinguirlo entre los dos, en algún momento puede haber una especie de confusión, ¿no? Sobre esto, bueno, Alberto Kornblith nos dice: el concepto vida humana es una abstracción que resulta de convenciones sociales, jurídicas y o religiosas, ¿no? Sí, bueno, podemos decirnos que bueno, sí, es lo que yo llamo, digamos, yo lo llamaría, pues, que el concepto de vida humana forma parte de nuestra visión ordinaria de comprender la realidad, pues, ¿no? No quiero juzgar sobre si es correcta o incorrecta esta concepción ordinaria, ni si es la misma para todos, pero ciertamente partimos de una concepción ordinaria de la realidad. El concepto de vida humana, digamos, para mí está dentro de esta concepción ordinaria de las cosas, pues, ¿no? Entonces, Doctor Fabián, sí. el doctor Francisco alzó la mano, no sé Perdón, si... perdón, sí, adelante, sí. Bueno, sí, gracias, Cicerón. Puedo esperar esta parte. Lo que quiero decir es que, bueno, entiendo que los conceptos y su presencia en enunciados cambia de acuerdo al contexto, ¿no? En un contexto específico, digamos, más claramente descriptivo, tendrán un sentido descriptivo. En un concepto normativo, tendrán un sentido más claramente normativo, ¿no? Es un poco lo que has dicho con que los conceptos en bioética tienen componentes descriptivos y normativos, ¿no? Y yo entiendo que la discusión de Kornblith está en un contexto normativo. Aunque no conozco el argumento, entiendo que señalar que el cigoto no es un ser humano permite hacer juicios como el aborto no es inmoral porque no se está matando a un ser humano, a una persona, ¿no? Creo que ese es el punto que está en juego. Creo que es un buen punto, ¿no? Hablar de vida humana en este contexto normativo creo que implica tener justamente un concepto que tiene elementos descriptivos y normativos, lo que Galli llamó un concepto esencialmente impugnable, ¿no? Y es impugnable por el componente normativo. Creo que lo que tú has dicho es consistente con eso, ¿no? Es impugnable porque valoramos de manera diferente en diferentes grupos humanos estas convenciones sociales, jurídicas y religiosas que están aquí presentes, ¿no? Habrá grupos religiosos para quienes que haya un ser humano allí, pues, digo, si lo hubiera, no sería un problema, ¿no? No habría problema. Incluso para el pensamiento cristiano, durante mucha parte de su vida, el aborto no era un problema moral, ¿no? El cristianismo primitivo permitía el aborto sin problema, ¿no? Santo Tomás también tiene un argumento para decir que el aborto no es inmoral, etcétera. Entonces, el componente normativo, en contextos como los que he mencionado, pues sí, es impugnable, se podría discutir. Pero creo que el punto es bastante claro, ¿no? En el sentido de que sí tenemos una tesis informada biológicamente y esa tesis, cuando se coloca en un contexto normativo como el que le interesa a Kornblith, adquiere un sentido específico, ¿no? Que es el de contribuir a despenalizar el aborto, supongo, ¿no? Sí. Digamos aquí, justamente con el segundo, la segunda de estas dos ideas, o sea, se presentan a mí a este punto, porque ¿qué es lo que pasa cuando yo paso de un contexto a otro, justamente, ¿no? Y entonces, ¿en qué medida, digamos, cuáles son los alcances que, por ejemplo, el conocimiento biológico tiene sobre esta cuestión, ¿no?
Yo no quiero decir que no tiene ninguna relevancia ni nada, pero hay que percibir, por ejemplo, esta última tesis, la unión del espermatozoide con el óvulo para formar el cigoto es condición necesaria, pero no suficiente para generar un ser humano. Este juicio, digamos, incluye, obviamente, términos de la biología, ¿no? Pero también incluye el concepto de ser humano, ¿no? Que el mismo Alberto Combrey nos decía que no era un concepto de la biología, ¿no? Entonces, podemos preguntarnos de qué naturaleza entonces es esta tesis. No es una tesis puramente biológica, porque incluye la noción de ser humano. Entonces, si esa noción está excluida de la biología, porque no es un concepto de la biología, como Alberto Combrey dice, entonces la tesis no es puramente biológica, ¿no? Tiene un componente, pues así, conceptual extrabiológico, por así decirlo. Bueno, ¿de qué naturaleza es ese componente extrabiológico, que es ser humano, ¿no? Bueno, Alberto Combrey nos dice que es más bien una abstracción, resulta de convenciones sociales, jurídicas y religiosas. Pero eso implicaría que entonces desde la biología no podría darnos elementos para decidir sobre este último juicio, porque justamente incluye un concepto que queda fuera de su esfera. Entonces, si queremos poder identificar razones que nos permitan juzgar si eso que está ahí es correcto o incorrecto, si es algo que debemos creer o no debemos creer, por ejemplo, la biología sería insuficiente, pues, ¿no? Porque Sí, está este componente, pues, ser humano sí, que sería extrabiológico, ¿no? entiendo el punto, pero insisto que el contexto no es biológico. Es decir, cuando se ofrece este enunciado, cuando se emite, se hace en un contexto que es claramente normativo. Entonces, el concepto aquí funciona de otra manera, tiene otro alcance, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es perfectamente relevante invocar al conocimiento biológico, porque ese conocimiento biológico se invoca con una pretensión normativa, ¿no? De acuerdo al contexto y de acuerdo a los intereses de la argumentación en este contexto. Creo yo Sí. que funciona bien. Sí, yo lo que diría es que lo que es normativo, bueno, justamente como el concepto ser humano tiene esa doble dimensión, es decir, un ser humano, podríamos decir, hay una dimensión descriptiva en el sentido de que nosotros podamos saber cuándo estamos ante un ser humano, ¿no? ¿Qué consecuencias normativas se siguen del hecho de que estemos por ejemplo, que estamos frente a un ser humano, pues, por ejemplo? Como mencionabas, que en distintas culturas puede haber distintas, digamos, ideas acerca de cuáles serían nuestras obligaciones morales frente a un ser humano, pues, por ejemplo, ¿no? Que sean las consecuencias normativas que se siguen del hecho de haber identificado, digamos, un objeto como un ser humano, pues, ¿no? Es decir, primero está, bueno, ¿cuándo digo yo que algo es un ser humano, ¿no? Y después, ¿qué se sigue de eso? Es decir, normativamente. Se siguen muchas cosas del hecho de que algo sea un ser humano, pues, ¿no? Si podemos saber cómo se va a comportar, qué va a hacer, si conocemos algo acerca de los seres humanos, podemos predecir cómo esta entidad, qué comportamiento va a tener esta entidad, ¿no? Entonces, puede haber consecuencias acerca del comportamiento, consecuencias acerca de, digamos, la constitución biológica de esta entidad y consecuencias también morales, que es justamente el punto, ¿no? Es decir, ¿qué obligaciones morales tengo cuando estoy ante un ser humano? Entonces, sí hay una dimensión, o más bien lo que hace que esta afirmación, como mencionas, esté en un contexto normativo, bueno, es el hecho de que bueno, se presenta justamente como una argumentación a favor de una tesis moral, por ejemplo, o una tesis y entonces, bueno, el contexto de la discusión ya lo lleva hacia ahí, pero también en cierta medida el hecho de que exista la palabra ser humano y las implicaciones morales que eso lleva. Bueno, es decir, habría que distinguir dónde está, en qué punto, para mí, pues, o sea, está lo pertinente en biología y cuando ya hemos salido, pues, de ahí, pues, ¿no? Es decir, no porque, otra vez, no quiero decir que en la biología no hay nada relevante, claro que no, pues, no. Yo vería la relevancia de la ciencia justamente en el hecho de que es la ciencia misma la que nos lleva a condiciones completamente novedosas, ¿no? Y que pone a prueba nuestros conceptos ordinarios, que tienen implicaciones normativas, y nos obliga a repensarlos, ¿no? A cuestionarlos, a ver lo que hay, pues, ¿no? En general, cuando estoy ante una persona, digamos, en una situación ordinaria, no me cuesta trabajo decir, esto es una persona, aquí hay una persona, ¿no? Y en general también, digamos, podemos decir, en nuestra cultura, digamos, en general, suponemos que
hay ciertas obligaciones morales frente a las personas, ¿no? Y bueno, también jurídicas que hay ante las personas, ¿no? Pues es, digamos, nuestra manera ordinaria en la que estos conceptos funcionan, tienen su función en este contexto ordinario, ¿no? Que es a la vez descriptivo y normativo, ¿no? Y entonces, utilizar un concepto de ahí y moverlo a un área, por ejemplo, en el caso de la biología, pues, ¿no? Hay un riesgo ahí, pues, ¿no? Saber en qué medida nos hemos quedado con el mismo concepto, en qué medida lo estamos cambiando, y saber hasta qué punto lo que dice la biología es relevante para justamente, o en este caso, bueno, no solo para saber que es por ejemplo, si yo, aquí lo que nos está dando como un criterio para decidir, pues, ¿no? Es decir, yo sé que si hay una unión de espermatozoide y óvulo es una condición necesaria, una condición sin la cual no hay un ser humano, pues, ¿no? Pero no es suficiente, que es el punto, ¿no? No es suficiente, porque haría falta algo más, pues, ¿no? Y entonces, ¿cómo desde la biología puedo yo decir que hace falta algo más? Si la biología puede decirme qué es eso más que hace falta para tener un ser humano, ¿sí? Forma parte del conocimiento biológico, digamos, o es darnos este elemento que hace falta para que podamos decir que tenemos un ser humano, forma parte de lo que la biología puede decirnos, o lo que la biología puede determinar. Si es así, excelente, pues porque bueno, realmente hay decidir cuando tenemos un ser humano en ciertos casos es realmente muy difícil, ¿no? Y entonces, en otros casos no es para nada difícil, ¿no? Es decir, me parece que decir que no es suficiente aquí parece implicar que la biología podría decirnos, hasta cierto punto, por qué no es suficiente y qué más haría falta, ¿no? Para que fuera suficiente. Y el punto es que no me parece que la biología pueda añadir eso, ¿no? Que pueda decirnos lo que hace falta para que sea suficiente, ¿no? Entonces me parece que, por ejemplo, en tanto que biólogo está sobrepasando lo que es capaz de afirmar dentro de su disciplina, ¿no? Digamos, como biólogo, pues. Otra cosa es, bueno, pues obviamente que puede hablar no como biólogo, sino también bueno, con otro tipo de ideas, pues, ¿no? Tal vez más filosóficas, tal vez, bueno, etcétera, pues, ¿no? El punto es, bueno, justamente para mí, como si al inicio reconoce si el concepto de vida humana o ser humano no es un concepto de la biología, ¿por qué la biología podría entonces decirnos algo al respecto? Podría darnos, por ejemplo, lo que haría falta, o explicarnos lo que haría falta y que hace que no sea suficiente que con la unión del óvulo y del espermatozoide, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, es la cuestión justamente pensando en los conceptos que hay en un área y en otra y cómo se mueven. Digamos, lo que quiero señalar es la situación delicada en la que se encuentra la persona que argumenta cuando se enfrenta a un problema de biología, de bioética, perdón. Disculpe, doctor Joaquín, ¿tiene, Sí. perdone, 5 minutos? ¿Sí? ¿Qué hay, perdón? Okay. ¿Tiene 5 minutos Perdón, para dar sí. paso a la sesión de preguntas? Sí, gracias por decirme, ¿no? Sí, sí. Entonces sí, bueno, digamos que he dicho saqué otras citas, digamos, del discurso. Sí, como digo, pueden consultarlo en YouTube, la argumentación de Alberto Combrey, que me parece muy interesante, ¿no? Y justamente, bueno, como les decía, mi punto, bueno, es básicamente lo que he estado comentando, pues cómo los conceptos, la dificultad que hay en la argumentación en bioética debido a la manera en que, a los conceptos que están implicados en sus problemas, y cómo estos conceptos, primero, bueno, el hecho de pertenecer a nuestra concepción ordinaria de las cosas hace que no tengan definiciones precisas o taxativas, pues, ¿no? Lo que no quiere decir que sean ilegítimos, ¿no? Que me parece que justamente por ejemplo, aquí cuando Alberto Combrey habla justamente de la vida, pues, ¿no? Dice, la biología no define vida humana, sino vida, ¿no?
La vida es una forma particular de organización de la materia que cumple con dos condiciones esenciales, reproducción y metabolismo. La definición de vida, en su estricto, está referida solo a las células, ¿no? Entonces, donde define claramente cuáles son los alcances de la biología, cuál es su dominio de estudio y qué es lo que nos puede decir, ¿sí? Sobre qué nos puede ayudar la biología, ¿no? Cuando nos planteamos cuestiones sobre la vida. Si la biología no define vida humana, entonces, digamos que podríamos preguntarnos si nuestra cuestión es sobre la vida humana, ¿cuál es la relevancia entonces de la biología? Bueno, tal vez no define la vida humana, pero nos da otros elementos importantes, ¿no? No una definición, pero otros elementos, ¿no? En todo caso, eso ya invita, pues, es decir, cuando planteamos los límites en el área, entonces vemos, digamos, yo estoy de acuerdo en que la noción de vida humana es mucho más amplia, ¿no? Y mucho más difusa, y por eso es tan problemática, pues, ¿no? Ahora, para mí eso no lo hace un concepto ilegítimo, porque es lo que parecería inferir, por ejemplo, Alberto Kornblit, cuando dice la definición de vida celular no es relativa, sino absoluta. Es decir, bueno, la vida no es una cuestión de perspectiva, pues, ¿no? Y no es el resultado de ninguna convención social ni jurídica. Y luego dice, el concepto vida humana no tiene una definición taxativa y responde más a creencias que a hechos. Bueno, si es un concepto digamos, de la vida, de nuestra concepción ordinaria. No tiene una definición taxativa, ciertamente, ¿no? Con muchos conceptos en nuestra visión ordinaria de las cosas. Eso no hace que sea un concepto descartable, ¿no? Como cuando dice responde más a creencias que a hechos. Bueno, tengo la impresión, aunque no necesariamente tal vez sea así, que está de alguna manera descalificando esta noción, ¿no? Yo no pienso que sea tan fácil descalificarla, pues, y justamente el hecho de que no sea tan fácil para nosotros descalificar esta noción es lo que crea un problema en bioética, ¿no? Si pudiéramos simplemente descartar esta noción y quedarnos con la definición que nos da de vida celular, la biología, bueno, podríamos tomar decisiones, porque esa definición es taxativa, es precisa, entonces no es relativa, es absoluta y nos permite justamente decidir en los casos, ¿no? Pero tenemos el concepto de vida humana, del cual tampoco podemos deshacernos, ¿no? Y que es importante, y que es el concepto que tiene las implicaciones normativas que para nosotros son importantes, ¿no? Entonces, bueno, es básicamente lo que, digamos, la idea justamente como decir cómo esta visión de la argumentación, o cómo cómo se crean estas dificultades, o más bien, en dónde se sitúan o se podrían situar, al menos algunas de esas dificultades que existen en el área de la bioética, ¿no? Y que para mí, bueno, es importante comprender, ¿no? Para poder justamente después comprender la complejidad de la argumentación en esta área y también la diversidad que puede haber en el área, ¿no? Dado que las nociones o los conceptos también tienen su vida en distintas áreas con distintas perspectivas, ¿no? Y bueno, digamos, aquí básicamente es de lo que he hablado en estas conclusiones, justamente comprender los límites y los alcances, saber dónde estamos situados cuando argumentamos, si de qué naturaleza es la tesis por la cual estamos argumentando, por ejemplo, qué conceptos están implicados, dónde se sitúan estos conceptos, cuáles son sus condiciones, sus consecuencias de aplicación y cómo éstas determinan la argumentación que se puede tener al respecto, pues, ¿no? Y bueno, el contexto en el que se sitúa esta argumentación también es relevante, ¿no? Y bueno, como les decía, para mí en gran medida también lo que sucede también en bioética o con los avances científicos es que estas nociones que tienen un uso habitual, ordinario, de repente se encuentran bajo presión, ¿no? Dada la novedad de los avances, digamos, científicos, y que justamente es una oportunidad o debe ser vista como una oportunidad para repensar estos conceptos y también, bueno, resituar las consecuencias normativas, morales que estos conceptos tienen o con las cuales estos conceptos están vinculados, ¿no? Entonces, bueno, es todo. Muchas gracias por escuchar. Voy a quitar aquí la presentación. Pues muchísimas gracias, doctor Fabián, muchas gracias.
y también a las intervenciones del doctor Francisco, porque enriquecieron el diálogo durante la presentación. Entonces, abrimos la ronda de preguntas. Solo preguntarle al doctor Fabián, ¿qué prefiere? ¿Que se hagan grupos de, no sé, 2, 3 preguntas y usted responde, o uno por uno? Yo prefiero uno por uno, pues, pero Ok, muy igual bien. Entonces, trataré de no extenderme demasiado, pues, para que si hay más preguntas podamos escucharlas, ¿no? por el momento, me parece que Pedro Morales alzó la mano, y también en un segundo momento Marta. Entonces, Morales, por favor. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy interesante todo lo que platica. En este sentido, usted podría considerar que el tema relacionado, por ejemplo, con el ser humano, no es entonces un tema propiamente de la biología, sino más bien es un tema de orden moral, o sea, más bien susceptible a ser analizado únicamente por la filosofía, porque pues en un momento dado entonces la cuestión propiamente genética o cualquier cuestión biológica pues no te podría indicar en este sentido lo que es un ser humano, simplemente de que es una entidad biológica, pero entonces no se tratará más bien de un constructo de tipo social y como tal que esté supeditado a la filosofía como objeto de estudio. Sí, muchas gracias. Sí, bueno, sería más bien, más que la filosofía, ciertamente la noción de vida humana es una noción que existe en la cultura, ¿no? Forma parte, digamos, de nuestro patrimonio cultural, pues de nociones, ¿no? Y entonces, esas nociones, digamos, cuando vemos la cultura, pues, y cómo funciona el contexto, porque nuestra visión, concepción o comprensión ordinaria de las cosas no es lo mismo que nuestra comprensión científica, donde ponemos a prueba, definimos precisamente las ideas, tratamos de establecer métodos de decisión también para saber si, por ejemplo, una determinada tesis es correcta o no es correcta, ¿no? Entonces nos adentramos, experimentamos y precisamos. Bueno, en la vida, digamos, ordinaria no hacemos esto, pues tenemos nuestras concepciones ordinarias que nos guían en nuestras actividades ordinarias de las cosas y que tienen implicaciones morales, ¿no? Yo no diría que, por ejemplo, un problema de bioética es un problema de biología, ¿no? Porque ciertamente me parece que la biología no es un área de reflexión moral, ¿no? Es decir, la biología no está queriendo extraer conclusiones morales ni está queriendo establecer guías morales para las personas. La biología más bien es una disciplina científica que se estudia por un fenómeno, que estudia un fenómeno particular. Eso no quiere decir que la manera en que la biología, por ejemplo, nos lleva y la manera en que va avanzando genera implicaciones para nosotros y sobre todo para nuestra concepción ordinaria de las cosas, ¿no? De repente vemos que nuestra manera, por ejemplo, de juzgar cuando tenemos una vida humana deja de funcionar ya. Es decir, está poniendo a prueba, bajo presión, los conceptos que tenemos, ¿no? Ahora, una opción podría decir, bueno, pues nos deshacemos de esos conceptos y ya, pues, ¿no? Y los cambiamos por conceptos más precisos como las disciplinas científicas establecen. El problema para mí es que no creo que podamos hacer algo así, ¿no? Justamente porque esos conceptos vienen cargados de nuestra, digamos, de nuestra visión también moral de las cosas, ¿no? Y entonces, son esos conceptos en nuestra visión ordinaria de las cosas que están normativamente, digamos, también que están cargados normativamente, ¿no? Y entonces, para mí, justamente eso es ahí donde está, digamos, ¿cómo decir? Lo que sucede, más que decir que la biología, por ejemplo, está planteando problemas éticos o morales o está creando guías morales o sus cuestiones son morales, me parece que no es así, pues, ¿no? Pero sí está poniendo bajo presión nuestros conceptos, ¿no? Y entonces, en la medida en que entendemos eso también, la argumentación se puede construir, sabiendo que tenemos un pie en nuestra noción ordinaria de las cosas, que no necesariamente es ilegítima por ser ordinaria, ¿no? Sino que forma parte de nuestro patrimonio cultural.
y en otro caso una disciplina que no tuvo en cuenta eso realmente, pues, sino que avanzó, digamos, en el establecimiento de sus tesis, de sus métodos de investigación, pero que aún así va a influir y va a poner a prueba esa concepción. Entonces, cuando argumentamos, tenemos que saber que estamos en un pie en cada lado, pues, ¿no? Muy bien. Marta, ¿había alzado la mano? No, pero sí quiero participar. Gracias. Ujú, Sí, pues bonita adelante. tarde para todos. Muchísimas gracias por estas ponencias y por la oportunidad de celebrar, incluso conmemorar, pues el Día Mundial de la Bioética. Y pues muchísimas gracias, doctor Fabián, por sus aportaciones muy importantes. ¿Y qué importancia entonces tiene la bioética en esta situación al hablar de vida, ¿no? Porque luego a veces pensamos que vida solamente nos vamos en un concepto biologicista y no hay más allá, ¿no? Entonces, al hablar de vida, pues, y bioética en conjunto, pues vemos esa inter y transdisciplinariedad, que es lo que usted nos está mencionando, o sea, cómo entonces partimos de una biología que es objetiva, que como usted lo mencionaba, pues es como tangente y luego de a partir de ahí, cómo la filosofía también entra en esta situación, por ejemplo, de una vida digna, el aspecto religioso, el aspecto social y bueno, entrarían muchas disciplinas que usted nos está mencionando. Y al hablar de vida humana y cómo nos lo presenta, pues yo creo que va más allá de una situación celular única y exclusivamente, porque a veces, por ejemplo, cuando yo platicamos de bioética al final de la vida y cómo, aunque esté viva la persona no se siente como tal porque está en una situación enfrascada en un cuerpo humano que no quiere vivir, ¿sí? Entonces, pues es cuando hablamos ya de situaciones como la distanasia, la ortotanasia, la eutanasia, que pues evidentemente la bioética toca esas partes y cada una tiene en específico. Y hablamos del concepto entonces de espiritualidad y de dignidad, ¿sí? Me gusta cómo fue llevando y cómo pensamos a partir de que no nada más, pues, ver la vida como una situación biológica, porque a veces pensamos, pues, vida es tener signos vitales y nada más, ¿no? Pero puedes tener signos vitales, pero no sentirte vivo y no querer continuar con una vida, porque no hay un concepto de dignidad y inclusive pues estás enfrascado en tus propios dolor y pues al tener dolor pues ya no hay dignidad, ¿no? Entonces me hizo pensar y reflexionar en muchas situaciones que la bioética ha venido a abordar acerca de esta situación y de concepto de vida. Y a mí me gustaría que me platicara, no sé si me pudiera apoyar. ¿Qué opina, por ejemplo, de una situación de bioética ante la muerte? Sí. Muchas gracias, porque justamente está muy vinculado, pues, gracias por la pregunta, porque sí está muy vinculado. Otra vez con la cuestión de, justamente me permites otra vez como abordar este punto sobre las condiciones y consecuencias de aplicación. Como yo les decía, en general, cuando consideramos algo una vida humana, esto tiene implicaciones morales, ¿no? Y pensamos que una vida humana tiene un valor intrínseco, ¿no? Pero otra vez llegan los avances en medicina, por ejemplo, que ponen bajo presión esta concepción que tenemos, ¿no? Sí, en general aceptamos, y me parece a mí razonable, yo lo acepto, que las vidas humanas tienen un valor intrínseco. Me parece que yo tengo una obligación moral frente a las vidas humanas, ¿no? Que son las vidas de mis semejantes, ¿no? Pero si con los avances de la medicina podemos situarnos en una posición extrema, donde nuestros conceptos parecerían como empezar a problematizarse, ¿no? Porque podremos siempre concluir, porque en este caso una persona al final de la vida, por ejemplo, una situación, digamos, de sufrimiento muy grande, pues, ¿no? Podemos decir que es una persona que está viva, por ejemplo, ¿no? Podemos decir que hay una vida en el sentido, pues, biológico justamente, pero, o incluso podemos decir que es una persona, que es una vida humana, pero de ahí podemos, en general pensamos que si es una vida humana,
tiene un valor intrínseco y debe ser respetada. Pero en este caso nos podemos preguntar si la consecuencia moral que se sigue de esto se aplica o no se aplica. Bueno, porque la situación, los avances en medicina nos ponen en esa situación. Entonces, a lo mejor tenemos que repensar nuestros conceptos, decir, bueno, tal vez la vida humana no siempre tiene un valor intrínseco. Tal vez no siempre, ¿no? Tal vez hay casos donde justamente bueno, que no se deba defender, pero la situación nos está poniendo a un extremo en que tal vez no vivir en ese caso es mejor que seguir viviendo, por ejemplo, ¿no? Y que todos no tenemos una obligación moral a hacer vivir a esa persona hasta lo más que podamos. Tal vez ya ahí no tenemos una obligación moral, ¿no? Tal vez las consecuencias morales que normalmente sí siguen en los casos ordinarios, en nuestra comprensión ordinaria de las cosas, aquí ya no se aplican. Y nuestro concepto está siendo puesto bajo presión debido a una circunstancia novedosa, ¿no? Entonces tenemos que replantearlo, tenemos que reformularlo, tenemos que repensarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo repensar? Obviamente es reformular una concepción que forma parte de nuestra visión ordinaria de las cosas no siempre es fácil, porque es una construcción, al final esas nociones las construimos colectivamente, ¿no? Y entonces no todo el mundo va a aceptar justamente una propuesta u otra, ¿no? Justamente. Entonces puede haber desacuerdo, discusión, pero se trata como de replantear esos problemas, esos conceptos que forman parte de nuestra visión ordinaria de las cosas, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si por el momento alguien no pregunta, yo quisiera preguntar, doctor Fabián, a ver si entiendo bien, la argumentación está relacionada con la aplicación de juicios, ¿no? En este caso, en bioética, el ejemplo del doctor en el debate del Parlamento argentino, se está aplicando el concepto de vida en varias ciencias, en varias disciplinas, y eso es justamente lo que vuelve complicado la deliberación, el debate en bioética, ¿no? O sea, hay que saber cómo se está aplicando el juicio y darnos cuenta de eso. También entiendo que la bioética, o bueno, una de las fines que tiene la bioética es la resolución de conflictos, es tomar decisiones, ¿no? Tomar decisiones en un comité hospitalario, de qué se tiene que hacer con esto. Y con esto de partida yo quisiera preguntarle, ¿cómo liga esto con lo que, bueno, tal vez está mal diciendo porque esto no lo presentó aquí? ¿Cómo liga esto con lo que presentó en el Congreso de Argumentación, en el que menciona que la argumentación tiene la función de una argumentación, la función de la argumentación debe ser entendida como una condición preservativa de la función central de la argumentación es contribuir a la coordinación de la acción colectiva, ¿no? Entonces, y me quedo con eso, porque la ciencia busca, sí, o sea, me acuerdo que hacía un enlace que hacen los científicos y lo que es la vida diaria, ¿no? Pero parece que la vida ética, o sea, también tiene un cierto rasgo de la vida diaria porque buscamos tomar decisiones, pero también tiene esta complejidad que justo nos estaba mencionando ahorita con la aplicación de conceptos de ciencias de distintas disciplinas. Entonces, ¿qué piensa respecto a eso? Espero haber sido claro. No, sí fue muy claro, pues, ¿no? Y ciertamente, bueno, digamos que pensando, por ejemplo, en el caso de los comités de bioética, ¿no? Donde puede haber una discusión y al final la idea o el objetivo es tomar una decisión que va a tener implicaciones justamente prácticas, ¿no? Entonces, saber lo que vamos a hacer, ¿no? En un caso particular, saber qué se va a hacer, ¿no? Lo que digo que esta circunstancia, obviamente, en cuanto a las personas desean colaborar, pues, ¿no? Pero tienen desacuerdos. Ese es el factor motivacional de la argumentación, ¿no? Es decir, necesitan cooperar porque necesitan llevar a cabo una acción colectiva o tomar una decisión, por ejemplo, conjunta, ¿no? Y entonces, en este caso, el estímulo para la argumentación para mí es elevado, porque las personas quieren cooperar. Bueno, idealmente no pueden imponer una decisión, es decir, hay cierto equilibrio de fuerzas, no hay una imposición y justamente los comités de bioética tienen esa función, pues, ¿no? Es decir, no por eso la decisión va a ser sencilla, pues, ¿no?
Es decir, y al final la argumentación no necesariamente va a dejar contentos a todos. Digamos, en un momento la argumentación se podría eternizar, ¿no? Y en el caso, digamos, de cuando se tiene que tomar una decisión, idealmente esta decisión tiene que ser la mejor posible, pues si los comités de bioética con la manera en que las personas colaboran, tienen la voluntad de cooperar, tienen la voluntad de hacer, toman en cuenta todas las, y bueno, yo me imagino que la mayoría de las veces la decisión es lo mejor que se puede hacer con lo que se tiene, que es lo que la argumentación tal vez no da la solución óptima, pero sí lo mejor que se puede hacer con lo que sabemos, pues, ¿no? Entonces, en eso estaría, digamos, como es una situación cooperativa, ¿no? Más o menos equilibrada, y donde hay una decisión que se tiene que construir colectivamente, mi idea es que eso es la situación que estimula la argumentación, la situación, digamos, ideal para la argumentación, ¿no? Entonces, de esa manera, y para mí justamente ese es como el incentivo, la argumentación, si se ha establecido, bueno, es una de las tesis que defiendo también, que se ha establecido como competencia cognitiva, es en estos contextos de toma de decisión colectiva, ¿no? Donde las personas desean cooperar, pero aún así no están de acuerdo, ¿no? Sin embargo, tienen que actuar, ¿no? Y entonces tienen que tomar una decisión, ¿no? Y en este caso se tienen que hablar, ¿no? Y obviamente se tienen que hablar con lo mejor que pueden decir, ¿no? Y ciertamente la situación humana no somos omniscientes y tenemos que hacer con lo que tenemos, ¿no? Y al final, bueno, hay mecanismos de decisión también, por ejemplo, la votación, como en el caso de las democracias. Si tú esperas poner de acuerdo a todo el mundo argumentativamente en una sociedad, bueno, va a ser muy difícil. Sin embargo, en un momento hay que crear un mecanismo de decisión más allá. Una vez que hemos escuchado la argumentación, la deliberación, crear un mecanismo de decisión que puede ser la votación, por ejemplo, que es en este caso un mecanismo de decisión, ¿no? No es en sí mismo la argumentación, pero es un mecanismo, pues, que permite pasar a la siguiente etapa, por así decirlo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, doctor Fabián. Creo que alzó primero la mano el doctor Francisco y terminadas las intervenciones, hago la lectura del comentario que puso el doctor Juan Manuel. Entonces, adelante, doctor Francisco, por favor, tiene la palabra. Gracias, Cicerón. Fabián, muchísimas gracias por la ponencia, ha sido muy interesante, muy estimulante, gracias. Yo quisiera presionar, aunque nos dijiste al principio que no se trataba de ofrecernos cuestiones normativas, pero sí quisiera presionar en cuáles serían, digamos, muy esquemáticamente, los criterios que tú crees que habría que seguir para distinguir entre buenas argumentaciones de malas argumentaciones. Bueno, digo, si te puede, o si quieres en otra ocasión, igual nos reunimos para hablar de eso. Yo en general pienso que la gente argumenta bien cuando está en las situaciones adecuadas y con el estímulo adecuado, pues, ¿no? Y en general, digamos, nosotros logramos ver, yo diría que una buena argumentación tiene dos cosas: debe haber una conexión inferencial, un componente conceptual que garantiza la conexión inferencial. Y obviamente, bueno, en general nosotros debemos partir de la perspectiva de la persona con la que estamos argumentando. Es decir, ¿qué es lo que hace que una razón sea buena? No nada más que exista una conexión inferencial, ¿no? Sino que el punto de partida que constituye, digamos, la razón que yo estoy dando sea algo que el otro puede aceptar, puede escuchar, con lo cual puede estar de acuerdo, ¿no? Es decir, no resolvemos un desacuerdo con otro desacuerdo, ¿no? Resolvemos un desacuerdo con los acuerdos que tenemos. Si podemos identificar al menos cuál es el punto, digamos, aparte, y esto implica tener una perspectiva en la que está situada el interlocutor, la persona con la que estamos argumentando, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva en la que está situada? ¿Desde dónde está planteando su perspectiva, ¿no? Y cuáles son las cosas que esta persona podría escuchar, podría aceptar. Los puntos de partida que pueden ser comunes para esta persona y para mí, y que pueden ayudar a contribuir. Si hay que encontrar el piso, tal vez no firme, pues, pero suficientemente firme más o menos para poder construir a partir de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, se habla de desacuerdos profundos que sean aquellos donde no habría ni siquiera esta base posible, pues, ¿no? Que no podría encontrar nada
en la manera que la persona concibe la realidad que sea compatible con la manera en que yo la concibo. No sé si esto pueda ser absolutamente cierto y es una posibilidad teórica, ¿no? No sé qué tan real sea. Y sobre todo, bueno, para la argumentación es necesario tener una voluntad cooperativa, pues en el sentido, yo obviamente no creo que la gente naturalmente y de manera, digamos, completamente altruista nos da su cooperación, ¿no? La persona nos da la cooperación porque necesita también algo de nosotros, ¿no? Y nosotros necesitamos algo de la persona, ¿no? Entonces tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, el caso de los comités de bioética, ciertamente la gente busca lo mejor para la persona, por ejemplo, un paciente, pues, ¿no? Respetarla como persona, respetar sus convicciones, respetar, sí, su salud también, ¿no? El problema es que muchas veces todo eso no es compatible, pues, ¿no? Parece ser, y entonces es cuando vienen las dificultades, ¿no? Pero ciertamente para mí una buena argumentación parte de eso. Hay una conexión conceptual, sí, pero también hay como esa capacidad de situarse en la perspectiva de la persona con la que estoy hablando, ¿no? Y en la medida en que la persona también desea cooperar conmigo y yo con la persona, podemos construir algo, ¿no? Entiendo, muy Muy bien. bien. Muchas gracias, Ajá. muchas gracias. Gracias, gracias. Muy bien, paso a la lectura del doctor Juan Manuel García Garduño. Si entendí bien la propuesta del doctor Fabián, si revisamos cuidadosamente la argumentación del doctor Kornblit, que circunscribe la nuda vida al ámbito biológico y la vida humana a las convenciones sociales, jurídicas y religiosas, entonces sus tensiones y contradicciones no solo debilitan su defensa del aborto, sino también otros temas relevantes que se debaten en esta disciplina e incluso tambalea los pilares de la bioética misma. ¿Es correcto? O tambalea los pilares de la bioética misma, tal vez no, pues no diría que llegaría a algo así. Digamos, es comprender la naturaleza de lo que está en juego, pues en el caso de, por ejemplo, una argumentación de ese tipo, pues, ¿no? Yo diría que sí debilita la confusión, digamos, por un lado, admitir que el concepto de vida humana no es un concepto de la biología, y por otro lado, pretender argumentar desde la biología tesis que incluyen la noción de vida humana, me parece que ahí hay un problema, ¿no? Al menos, ¿no? Entonces, ¿qué tan relevante es la biología para la noción de vida humana tal que ordinariamente la entendemos? Puede ser que sea relevante, yo no excluyo esa posibilidad. Pero si dices que no es un concepto de la biología y al mismo tiempo te permites argumentar sobre esa noción, me parece que hay algo como como decía, no es una contradicción propiamente, pero hay algo hay cierta incongruencia en eso, ¿no? Y entonces, ciertamente los argumentos que él da no van a convencer a las personas que están, tal vez es demasiado ambicioso decir que el objetivo es convencer a las personas, pues, ¿no? Tal vez los mecanismos que llevan al convencimiento van a ser de distinta naturaleza también, tal vez, no sé, experiencias también que se viven, pues, ¿no? Que hacen ver las cosas, cambiar nuestra perspectiva, pues, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo se moldea nuestra opinión también va a depender no solo de las razones que los otros nos dan, sino también de la manera en que vivimos nuestra vida y las experiencias que tenemos, ¿no? Pero ciertamente me parece que sí. Por ejemplo, decir que la unión del espermatozoide y el óvulo son necesarias, pero no suficientes para una vida humana, es algo que inmediatamente una persona en contra de la despenalización del aborto rechazaría. Que diría, claro que es suficiente, diría. Y si me dices, no, pero la biología me dice, a ver, dime qué dice la biología que me podría hacer afirmar que no es suficiente. Y la verdad es que la biología no tiene nada que decir al respecto, pues, ¿no? No que sea irrelevante, pues, ¿no? Pero ciertamente aquí se está jugando otro tipo de asunto, pues me parece, pues, ¿no? Y es porque justamente como la noción de vida humana escapa del ámbito de la biología, entonces la biología ya no la puede alcanzar, pues, ¿no? Entonces, saber que están ahí justamente esos, vamos a decir, esos alcances, saber hasta dónde llega tu disciplina, reconocer hasta qué tanto puedes afirmar a partir de ella,
¿Qué tanto? Pues me parece que eso es central, pues, ¿no? Central, para justamente saber cómo argumentar, qué decir, cómo construir la argumentación. Pero no pretendo tambalear los pilares de la bioética, ¿no? Al contrario, pues justamente me parece que es una disciplina, es muy interesante, pues, y en el caso argumentativo hay cosas muy interesantes que suceden ahí, pues, pero también muy complejas. Entonces, bueno, voy a seguir trabajando en argumentación, porque no, claramente la biología, las argumentaciones en bioética son ejemplos para la argumentación, son muy relevantes, pues entender qué está pasando ahí, pues, ¿no? Sobre todo, obviamente, no solo relevantes para la argumentación, pero en general para la cultura, pues, para nuestra vida, pues, ¿no? Bueno, sin más por el momento, estamos justo en el tiempo. Quisiera agradecer muchísimo a nombre del programa de la especialidad en bioética y de la Unidad Académica de Filosofía su participación. Muchísimas gracias, doctor Fabián. Y a menos de que el responsable del programa, el doctor Juan Manuel García Garduño, tenga algunas palabras, pues damos por terminada esta maravillosa conferencia magistral. Pues simplemente agradecer en nombre de la comunidad de la especialidad la presencia del doctor Fabián Bernache, agradecerle por su ponencia que fue muy interesante de verdad. Y nada más señalarles que nos volvemos a ver a partir de las 4 de la tarde para el panel de discusión de argumentación y pluralismo en bioética, donde vamos a tener 5 intervenciones por parte del núcleo académico docente. Pero muchas gracias, doctor. Muy Pues yo agradezco, al contrario, agradezco la invitación. Fue muy interesante también para mí poder discutir. Espero que, bueno, la colaboración ahí pueda seguir, pues, porque sí, me parece que el trabajo que hacen es muy interesante y los felicito mucho por es la cuarta, decían la cuarta ya, el cuarto evento que organizan. Entonces, digamos, la constancia del evento es algo muy bueno, que este espacio esté constante, pues, que siga y bueno, muchas gracias por haberme invitado, ¿no? Gracias. Pues nos vemos. Muy bien, nos vemos al rato y de nuevo muchísimas gracias, doctor Fabián. Gracias. Un abrazo a todos, a todas. Muchas gracias. Gracias.